Muy buenas noches, ¿cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Venga, que empezamos ya mismo. Venga, cuenta atrás. ¿Qué os contáis? Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, sí, que esto sí que es muy serio. A mi gente que vive en Estados Unidos, en la franja de Estados Unidos, entiendo que esto también puede ocupar a México. Ojo, cuidado con el polvo baby de Dinarex. La FDA ha dicho que las unidades se tienen que retirar porque han detectado que hay amianto en ese talco. Así que a nada que pongáis Dinarex talco en el buscador de Google o vuestro buscador favorito, aparecerá toda la información necesaria. Yo simplemente me hago eco. Ya sabéis que, bueno, he puesto por aquí también un teléfono de contacto, no sea que alguien haya comprado esto por allá, allende los mares, y se encuentre que se ha hecho con un bote de talco de Dinarex, que además se vende también en Amazon. O sea que podéis haberlo pillado de cualquier otro sitio. También Amazon Estados Unidos tiene venta y distribución en otros países. Lo digo porque, ojito, cuidado, que lo que sale de Amazon puede terminar, vete a saber dónde, en Argentina. Y puede, ¿eh? Como poder, puede. Así que, ojito, vuelvo a repetir siempre, de una forma muy seria, abandonar el talco. Los productos con talco no los uséis más. Y esto incluye cosmética. Pasaros a los derivados de la maicena. Johnson Johnson, vuelvo a repetir también, ha dado ejemplo y ha retirado su talco. Y ahora todo es con maicena, que además funciona fenomenal. No le envidia absolutamente nada ese producto al talco convencional con presuntamente amianto, porque esto está en manos todavía de los juzgados. Pero ellos lo han quitado, ¿eh? O sea, cuando el río suena, agua lleva. Y estos es directamente por la FDA americana. Así que, cuidado y ojito con lo que estoy diciendo. Bien, muchísimas gracias a Sorenrak, a Agustín y Frakruger. Frakruger. Y también estamos por aquí con Miguelico Ferreira. Muy buenas, chiquitín. Bienvenido por aquí. Bueno, lo que toca siempre es el principio. Ya sé que es un poco pesadico, pero tengo que hacerlo porque es una de las cositas que me comprometo a hacer cada vez que alguien se hace miembro o Patreon del canal. Muchísimas gracias también a todos los Patreon, que por cierto me he salido de aquí. Y a ver, aquí los Patreon me los sé de memoria, pero bueno, prefiero tenerlos delante porque siempre hay modificaciones y prefiero leerlos. Vamos a darle las gracias a Nora Secas, a Chris, a Sorenra Watchmaker, a Cir, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto PB y Gemina Overseas. Muchas gracias, bonicos y bonicas. Y vamos ahora con los miembros del canal dando las gracias. Esto se buguea, ¿eh? Esto se buguea, pero en plan total y absoluto. Me está pasando lo mismo que el otro día. Bugueadísimo. A ver si ahora me deja. Vale, muchísimas gracias a Germán, Miguel Ferreira, El Negre, Marcelo Yaraquini, Nelson Nepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuates, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gravila Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Fernando Redejó, Frisi Navarro, Francisco Toro Godoy, Eduard Petcu, Luz Pazos, Gonzalo Rigoyen, Federico Juárez y Agustín Pastor. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, de verdad, siempre agradecido. Y ya sabéis, si os doy pena, os metéis, dame algo, os metéis, os hacéis un Patreon orgásmico, maravilloso y fantástico, o si no, os hacéis miembros VIP. Hay más versiones más baratas, cada cual con su economía, pero yo estoy tirando a lo caro. Bueno, ¿qué es lo que me da de comer? Básicamente, y lo que hace posible los vídeos. Aquí vamos a actualizar. A ver, perfecto.
Listo, ya sabéis que hoy se ha publicado un vídeo, lo he publicado tarde porque he terminado tarde, me he metido a grabar a las 2 del mediodía, si no era antes, porque yo creo que serían como la 1:30 aproximadamente cuando me he encerrado en el estudio y era la 1:30, sí, era la 1:30 porque me he pasado por el Druni, me he pasado por Ancal Druni y me he echado ambas dos mediante, ya sabéis, la Forte y la otra. La otra no, la otra es buenísima, cuidado. Eh, y, y ya me he ido al estudio otra vez a hacer el vídeo y he grabado varios vídeos. Mañana también tengo que bajar a seguir grabando. Mañana toca también palizón y bueno, vamos a darle candela al canal porque si no la llevo clara. Bueno, la llevo clara, oscura. Así que mañana también día de grabación y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, porque este mes está siendo también, yo no sé, siempre nos quejamos todos. ¿Qué ha pasado por ahí? De la plataforma, pero es que es cierto. Esto está pegando un bajón nivel cósmico. Yo no sé si nos estamos acercando posiblemente, fíjate tú lo que voy a decir, al final de esta plataforma. Poquito a poco y de una forma progresiva. Mis ojos no lo verán porque además hay cientos de miles de millones de canales, esto es una realidad. Pero lo cierto es que esto no va como iba hace unos años y no me tengo que ir ni al encierro ni a nada de eso. No, más cerquita, más cerquita. Después de salir y todo eso, y ya se recuperó la normalidad, entre comillas, y todo el follón este, los canales chutaban. Pero llevamos 1 año y medio en que esto está siendo la debacle. La debacle. Y cuando digo la debacle, es la debacle. Así que posiblemente nos estemos enfrentando a que esta plataforma pues esté poquito a poco desapareciendo y perdiéndose en el olvido. Si no, ya veréis. Uy, solo 9 personas. Dios mío de mi vida. Hemos empezado con 14, ahora 9. Vamos a que le den por culo los que se han ido, así de claro que lo digo. Ana, muy buenas noches, ¿qué tal? No sé si me dejo a alguien. A ver. Vale, pues ya está. La otra la tengo que probar. Sí, la Yador. La O de Yador es espectacular. Espectacular. Lo otro, pues no voy a lanzar un spoiler ni muchísimo menos porque el vídeo ha salido a las 8, son las 11 de la noche, lleva poco tiempo. De todas formas, a lo mismo, no lo está viendo la gente. De todas formas, es que también a lo Forte le he dedicado ya como unos cuantos vídeos y directos, también tengo que reconocerlo, está más que rentabilizado el tema, pero esta visión de los perfumes con agua de Dior no se había hecho y era necesario. Así que como es un vídeo necesario y que yo sé que esto a través del paso del tiempo seguirá viéndose, porque yo estoy convencido de que este vídeo es de rédito a largo plazo, se seguirá viendo y ahí se quedará. Pero ahora mismo es un desastre. Ahora mismo esto es un desastre, está teniendo poquísimas visualizaciones, me parece que ahora mismo lo estarán viendo como unas 60 personas, 50, cuando normalmente lanzo un vídeo y si no es de mujer se posiciona muy rápido. Y esto es un vídeo distinto, no es el típico vídeo que hago una reseña de un perfume de mujer. Aquí estamos hablando de un versus, viendo qué es lo que tiene el uno y lo que tiene el otro. Ha habido un suscriptor que sí, que efectivamente me dice que su señora utiliza la versión de agua de Yador y que efectivamente tiene el esmaltado del vaporizador, lo tiene ya en plástico y además se queda amarillento. Lo tiene en plástico ya pelado porque el propio fluido de la humedad que empapa el vaporizador, el agua empapa el vaporizador, no es el agua, ya es el perfume en sí, se come el esmalte. Y eso va a pasar con las Savage. Segurísimo
sino al tiempo. Dentro de nada nos vamos a ver, de verdad, lo digo en serio, dentro de nada nos vamos a ver a gente echándole la fotografía, porque las mujeres son más así, se lo toman de otra manera. Pero dentro de nada nos veremos algún tiquismiquis en alguna red social, en algún sitio, diciendo, uy, se me ha pelado el vaporizador. ¿Quién lo dijo antes? El Orgaz. Yo lo advierto. Los vaporizadores se van a destrozar. Y cuando digo que se van a destrozar, es que se van a destrozar. El esmaltado se va a la mierda. Y además me parece que es rellenable, o sea, que es recargable. O sea, peor todavía. O sea, es recargable y los vaporizadores se van a la mierda. O sea, quiero decir, el esmaltado. De todas formas, los vaporizadores son un ascazo, ¿eh? Los vaporizadores son un ascazo. Y cuando digo es un ascazo, son un ascazo. La plataforma verde que da más dinero para el creador de contenido. Yo, bueno, Soren es mi suscriptor número 1 en la plataforma verde. Estuve transmitiendo un día y ahí no entraba ni el tato. Y lo mismo que en la plataforma morada, ¿eh? En la plataforma morada yo no funciono. O sea, tengo claro que esta es mi plataforma, mejor o peor, pero es esta. Me voy a la morada y para los pavos. Para los pavos. ¿Sabéis lo que funciona en la morada? No están los vídeos ya porque sabéis que cada 15 días aproximadamente más o menos se borran los vídeos. Pero es que me veo enchufándome la EPS. Me veo enchufándome la EPS porque cuando estaba jugando con el Kratos, los vídeos lo petaban. Esos vídeos tenían un montonazo de visualizaciones, de verdad, pero un montón de visualizaciones. Pero es que, chicos, es que no me apetece ponerme a jugar. Sí, me gusta mucho el Kratos, pero la última versión del Krateo a mí no me ha gustado nada porque es que respira ambiente woke y homosexualismo, que yo ya tengo bastante homosexualismo con el mío como para estar soportando homosexualismo de los demás. No me apetece nada, francamente. Entonces, por eso digo que el tema de y todos estos rollos insertado en los juegos me repugna, como en otras tontas cosas. Entonces... vale, pues ponerme a jugar, pero es que no tengo ganas. Tengo que montar unos tinglados para ponerme a jugar. No tengo ganas de estar aquí. Venga, hola, venga, vamos a jugar. A mí me apetece hablar. Ponerme aquí de chascarreo, decir lo más grande por la boca, ponerme a despoticar, no despoticar, a decir cositas y contar cosas y compartir cosas, siempre y cuando vosotros queréis compartir, porque cuando no escribís nada, aquí no hay nada que compartir, también tengo que decirlo. Claro. Pero la plataforma verde me da... A ver, el Fran el Fran Cuesta, me parece que se llama, está funcionando ahí muy bien, pero claro, él ya tiene un bagaje que lo conoce todo Dios y nada más que con el morbo que hay con la Yuji, el Yuyao y todas estas mierdas, porque a mí me sale un montonazo en referidos, ese tío lo peta, no necesita nada más. Si es que ya con todo lo que ha tenido en las televisiones y todo el follón, y anterior, estoy hablando ya de su trabajo en televisión, ya el tío, vamos, es que publica una cosa y ya tiene un mogollón de visualizaciones. Pero yo no he tenido la plataforma de televisión, yo tengo mis redes, tengo aquí mi cutre canalcico y tal, y poco a poco lo voy luchando, pero contra esto no se puede hacer absolutamente nada. Ayer lo estuve hablando con un youtuber que yo considero muy importante, que tengo trato personal. Un saludo, Martín. Y efectivamente un canal con más de 1 millón de suscriptores, que antes tenía una porreta de seguidores, o sea, de seguidores no miento, de visualizaciones, ha pegado un capuzón que te cagas. Estuvimos hablando también de Rosy McMichael, que también su canal está yéndose en picado con 4 millones y pico de seguidores. Ojo, que Rosy McMichael, además es una tía muy maja, yo he tenido contacto con ella. De verdad, os puedo garantizar que el canal le ha pegado un capuzón que lo flipáis. La Zagala, bueno, es una señora, evidentemente, está haciendo y generando contenido. Yo creo que ya le falta ponerse a cocinar porque es lo único que le queda, porque está haciendo, ya, ella hace make-up y todo esto, pero le falta hacer el pino para ver si remonta el canal, porque esto es una soberana locura. Soren, por cierto, ahora mismo es que tengo el WhatsApp cerrado. Cuando termine el directo, si no te importa, es que no sé si se va a acostarte temprano. Si te acuestas temprano, te lo mando mañana. Pero tengo que comentarte una cosa muy importante. Es una tontería, pero es importante para el canal.
es pedirte consejo para que me mires unas cositas. Pero creo que es interesante. El caso, me van a amarrar de corto para que no me pierda. A ver qué pasa por aquí. Soy un pijoteras que se fijan los detalles. Estuvimos un día en La Verde haciendo pruebas. Sí, de hecho el perfil en La Verde ya está, es Javier Orgaz, exactamente igual que en todas mis redes. Y más que nada también el tener el perfil hecho es para que nadie llegue a copietear o a hacer la putadita de quedarse con el perfil con mi nombre, y eso va a ser que como que no. Entre otras cosas porque lo tengo registrado. O sea que mi nombre está registrado. Lo tengo con registro, lo tengo en registros y patentes. Espero que no se me pase, no se me va a pasar porque cuando me toque hacer la renovación me mandarán una carta diciendo tienes que pagar, y yo y no se paga poco precisamente. Bueno, no hay problema. Vale, muchas gracias. Pues eso por ahí, o sea que la preocupación es importante, y por mucho que veáis que hay canales que están subiendo mucho, que tienen un mogollón de seguidores y de que todo esto, que me parece estupendo, la realidad es otra. La realidad es otra. Una cosa es lo que veis y otra cosa es la realidad, la facturación real del canal por visualizaciones que pasan con publicidad. Eso es una cosa bien distinta. Yo ahí lo dejo, a buen entendedor pocas palabras bastan. Porque siempre lo he estado diciendo, podéis estar viendo multitud de canales con miles, cientos de visualizaciones y esa retención de audiencia es de segundos. La mínima que exige el YouTube para ser contabilizada como una visualización. Y son segundos, no sé si en medio minuto, 35 segundos o algo así. Porque uno ya se mira e informa. Si alguien lo sabe, que lo ponga. Y luego, eso no representa facturación alguna con respecto a cientos de visualizaciones. Esos vídeos a lo mejor te reportan 3-4 euros. Con cientos de visualizaciones, ¿eh? Ojito, ojito al dato. Luego encima, ayer me meto en un canal y veo los cortes de publicidad que hay marcados. No era ningún disparate porque era un vídeo, no era un vídeo, eran directos. Era un directo súper largo de alguien que no voy a mencionar, y había marcado concretamente 6 puntos de publicidad para un directo que duraba pues como 1 hora y media, 2 horas. Que está bien. Y es más o menos yo también lo que voy poniendo. Yo voy poniendo menos últimamente, no cargo de publicidad porque sé lo que pasa. Y es que la plataforma no pone la publicidad que tú marcas. Y ahora encima ponen la posibilidad de que YouTube te marca la publicidad que ellos consideran y donde ellos consideran. Cuando esto sí que no lo hagáis, ¿eh? Veis que esto es muy fácil. Esto ponéis, vale, de acuerdo, que YouTube me lo ponga automáticamente, pero ese automáticamente a lo mejor te pone 1 o 2 cortes publicitarios. Lo que tenéis que hacer es que normalmente siempre, yo no sé por qué, pero a mí me lo pone al final. Digo, y una mierda me vas a poner un anuncio solo en un vídeo de 20 minutos que no me da la gana. Entonces meto 3, uno al principio, uno en medio y otro al final normalmente. Voy jugando con eso. Pero primero pruebo a ver qué es lo que hace YouTube. Y cuando digo, anda ya, no. ¿Por qué? Pues básicamente porque, por ejemplo, en este directo que estoy comentando, se marcaron 6 puntos de publicidad y solamente me saltaron 3. Y solamente uno de esos fue marcado por el youtuber en cuestión que estuve viendo. Que no tiene absolutamente nada que ver, yo aquí sí que no le conozco absolutamente de nada, pero lo estuve viendo porque además yo sigo un montonazo de gente que no tiene nada que ver con nada de esto, y me pongo a verlo y digo, voy a comprobar la publicidad que me salta. La publicidad que me saltó fueron 3 anuncios de 6, uno al principio, uno como en medio un poco pasado, y luego la última publicidad que saltó fue al final del vídeo, pero cuando terminó, cuando ya nadie se queda al final, pues ahí saltó la publicidad. Nadie se queda al final, porque esto es una realidad máxima. Ahí cogió y saltó la publicidad. Eso sí, también tengo que decir que la publicidad que saltó por cada punto, esos 3 puntos, era publicidad doble. Habían 2 anuncios y no te los podías saltar. O sea, puedes saltártelo, pero automáticamente, ya lo sabéis, lanza al siguiente corte publicitario, porque yo no tengo adblock. Yo me trago, la gente que sigo la veo con publicidad.
La que no sigo, hago así, activo la de blog y fuera, pero yo no pongo adblock. Yo, para mis canales favoritos, yo no tengo adblock. Entonces, si marcas 6 y te pone 3, ¿qué haces? Y te los pone donde le da la real gana. Vuelvo a repetir, la publicidad, este youtuber la tenía marcada en unos puntos determinados. YouTube hizo lo que le dio la gana. Porque al principio del vídeo, del directo, perdón, cuando ya lo tenía monetizado, no había ni un solo corte de publicidad. Estaba un pelín más adelante. Pero saltó al principio y luego ya siguió de corrillo hasta llegar a la mitad del vídeo, del directo. Y ya después saltamos al final. Pero al final del final, la despedida. A la despedida no se queda nadie. Lo que hay que hacer es siempre ponerlo un poco más adelante, porque es que no se queda ni el tato. O sea, termina el vídeo y automáticamente la peña se va. Claro, es que es así, no hace retención. Si lo deja al final, la publicidad hasta luego, Mari Carmen. O sea, increíble. O sea, no sabéis la de peripecias que hay que hacer en las plataformas para poder ganarse un céntimo. Y aquí, y en el caso de los shorts, ya no es que sean céntimos. En el caso de los shorts, es que tienes que hacer 0,001. O sea, ojo, que aquí no estábamos hablando de céntimos, es todavía menos. Y con miles de visitas, millones de visualizaciones para obtener ahí algo. Céntimos, para ganar céntimos, porque para eso ya hay que ganar céntimos. O sea, no te trae cuenta ni de largo hacerte un short ni nada de esto. Así que, bueno, pues ahí está la cosa y ya está, así que tampoco se puede hacer nada más. Está claro que no está funcionando como debiera. Lo triste es que es una plataforma que se deje morir a sí misma sin tener alternativas propias. Me refiero que tú no abandonas tu producto si no tienes uno nuevo. Aquí creo que básicamente es que son ellos los que se están destruyendo. No están... Creo que es la única o de las pocas plataformas que van en contra del creador de contenido como tal. O sea, los que estamos generando contenido... Estoy hablando de contenido real, que no son inventos de politiqueo ni nada de esto, que hacemos contenido real, es que es algo brutal. O sea, una propia plataforma que va en contra del creador que está con ellos. O sea, es algo absolutamente de locos. Es de locos. Pero es una realidad. Es una realidad. También es una pena. Porque es que hay que darse cuenta de que también estuve comentando, yo lo he dicho muchísimas veces, ojito con los shorts. Yo estoy agradecido a los shorts porque me trajeron un mogollón exagerado de suscripciones. Eso fue una absoluta barbaridad. Pero esas suscripciones no valían para nada. Para nada, a no ser que siguiera haciendo shorts como un loco para no ganar nada. Céntimos. Céntimos, eso sí, mucha suscripción de esto que de darle al dedo, porque la mayoría de los shorts se ven en móvil, entonces pues la gente le da el dedo, se suscribe. Pero es de pena. O sea, yo soy anti-short completamente. Otra cosa es que lances los reels y tal, vale, pero eso es en Instagram y otras redes. Pero aquí, ni loco, ni loco. Ni loco. El otro día, por cierto, me puse a hacer un short. Un short no, un reel. Lo marqué como... me equivoqué a la hora de subirlo y lo puse aquí. Digo, ¿a dónde vas? Quita esto. Y lo cogí y lo borré. Digo, ¿qué dices? Voy a lanzar yo un short aquí en YouTube. Ni loco. Pero es que ni loco. Los shorts no dan dinero. No generan absolutamente nada. Cero. O sea, es una porquería. A no ser que tengas millones de reproducciones. Que no, de hecho, gracias a Dios, YouTube ha dejado de recomendarme cada vez que me meto. Ya no me salen shorts como antes, porque antes me metía y no me paraba de meter nada más que shorts y shorts. O sea, yo me ponía a ver YouTube y era todo shorts, shorts, shorts. Y yo, que no quiero shorts, que no los quiero ni regalado, que por mí los puedes quitar de en medio, porque es que con eso no se gana ni un céntimo. O sea, ya está bien. Y luego encima, el ver que no te posiciona. O sea, puedes estar intentando hacer las miniaturas más absurdas y ridículas del mundo para que el niñerío acuda a ti a verte, y yo la verdad me pongo a hacer el gilipollas en una miniatura, pero lo único que veo es un tío ya granado con los huevos gordos llenos de pelos haciendo el gilipollas, porque el primero que lo ves soy yo,
O sea, que nadie se piense que yo hago las miniaturas encantado de la vida, porque a mí esas miniaturas no me gustan nada. Ni la de hoy, ni la de ayer, ni la de antes de ayer. No me gustan nada de otras cosas porque salgo haciendo el ridículo, no me veo guapo. Y a todo el mundo le gusta verse guapo y no le gusta verse feo, de estar haciendo muecas y gestos. Porque al algoritmo le encanta ver a la gente haciendo muecas, gestos, bocas abiertas. Yo no sé por qué, pero es que es así. O bocas así, de poquito de piñón así. Con cara de susto, los ojos bizcos. El primero que lo ve soy yo. Y el primero que está en desacuerdo de eso soy yo. Pero yo sé que como no lo haga, en lugar de tener 100 visualizaciones voy a tener 7. Es que es así. Es así. Y es una pena que tenga que ser así, que una gente ya... Pues no es por nada, pero una gente ya con determinada edad ya no nos apetece hacer el gilipollas para hacer una miniatura. Además, me parece de lo peor, tengo que decirlo. O sea, hasta la fecha había así como lanzado señuelos, no sé, que la gente que me sigue todos los días sabe que lo digo, ¿eh? De vez en cuando cojo y digo, anda que vaya tela con la miniatura, que no sé qué, no sé cuántas. Pero lo hago forzado, ese no es mi rollo. Que de verdad que el Orgaz tiene muy buen sentido del humor y todo lo que tú quieras, hasta que le tocan los cojones, evidentemente, pero escucharme, que yo no soy así. Yo no me gusta estar haciendo el gilipollas en una miniatura. Entre otras cosas porque si hay alguien que me va por la calle y tal, me va a decir, mira el tonto este de las miniaturas. Me toca los huevos directamente porque es que no me gusta hacer eso. Pero soy consciente de que hago eso o tengo todavía menos visualizaciones de las que debiera de tener. Si es que es así, es una máxima. Y es ridículo y absurdo, pero es lo que hay. Quieren miniaturas. Además, antes cuando yo empecé sí que incidían en el tema de que la miniatura era muy importante. Pero es que ahora el tema miniatura es top. Y cuando digo que la miniatura ahora mismo es un tema top, más vale que te curres una buena miniatura. Lo que tú puedas manejarte con lo que sería una buena miniatura dentro del contexto que vas a contar. O estás fastidiado. Por no decir un tacazo. Otro más. Pero estás fastidiado y bien fastidiado, ¿eh? Pero ¿qué os pensáis? ¿Que a mí me gusta salir haciendo el gilipollas con muecas? A mí no me gusta nada. Si miráis mis vídeos anteriores, yo no salgo haciendo el imbécil. No salgo haciendo el imbécil. Es que no salgo haciendo el imbécil. Últimamente estoy utilizando mucho una que saco como en plan mi primo José. ¿Habéis visto el anuncio? Pues salgo haciendo el gilipollas así con la cara así sonriendo. Me cayó en gracia a mí también, tengo que decirlo, no lo voy a negar. Pero la utilizo mucho por eso, porque digo, me cae en gracia, de momento está así como un poco tal. Esos vídeos se ven y la cojo y la pongo un poco más, pero... que no es mi historia, que no es mi rollo y a mí eso no me gusta. Es que no me gusta, pero bueno, hay que entrar por el aro. Hay que entrar por el aro. Lo mismo que también hay que entrar por el aro, que ya estáis viendo que mis vídeos no son tan largos como antes. Los estoy haciendo bastante más cortos. Pero bastante más cortos, ¿eh? Mis vídeos son muchísimo más cortos que antes. Y también estoy marcando menos publicidad. Estoy marcando bastante menos publicidad para ver si tengo un rendimiento. Por cierto, hablando de publicidad, os recuerdo que una cosa más, suscripción súper importante. Suscribiros, leche, que no pasa nada, que a nadie se le... es gratis, no hay que pagar nada. Luego están los likes, a ver si suben los likes, porque aquí hay un montonazo de gente, un montón de gente ahora mismo que está en la sala, lo que yo puedo entender un montonazo de gente, a lo que últimamente estoy acostumbrado, y es que hay 17 me gusta. O sea, por favor, vamos a ser un poco más serios y vamos a recompensar un poco que tenéis a un tío aquí delante gastando saliva, ya que no hay casi, salvo Soren y un poquito más, no hay apenas participación en la sala, pero es que teniendo este volumen de gente, que no suban los likes es de puñetera pena. Porque encima de que estéis aquí partiéndoos la caja viéndome, ¡ay, he estado llegando al Orgaz! Sí, ya sé lo que está, porque las comidillas ya las sé yo, ya no las que de sobra, pero por lo menos darle al like, por lo menos, una consideración mínima, o un dislike, me da igual, algo, un like, un dislike, porque eso ayuda a posicionar. Porque si encima no voy a tener ni eso, pues ya barguen más. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Sticker. Por si alguien quiere, pues marcarse aquí y decir, venga, 200 euros para Orgaz y que deje de llorar. Eso hace ya muchísimo tiempo que no me pasa. Y vuelvo a repetir, aquí ha habido gente que ha soltado esa pasta de golpe, ¿eh? Y hasta incluso, esto son cosas que yo cuento, PayPal Me, de decir, ¿estás enfermo? ¿Qué te ha pasado? ¿Esto qué es? De decir, hostia, madre mía, qué pasta hay aquí. Esto no se va a volver a producir nunca más. Lo tengo muy claro. Lo tengo clarísimo. Que no se va a producir. Pero cuando se produjo eso, yo casi me daba un infarto. Bueno, al asesor luego le daba más, porque claro, eso hay que declararlo, evidentemente. Pero soy consciente de que aquellos tiempos no van a volver. Porque la cosa está muy jodida. Muy jodida, ¿eh? Estoy hablando de economía familiar. No es que esté hablando
Estoy hablando de economía familiar. La peña no tenemos un duro. No hay dinero. No lo hay. Es que no lo hay. Lo siento, no hay dinero. No hay dinero, es verdad. Se nota en todo. En todo. Así que con eso os lo digo. Voy a beber agua, por Dios, que si no me va a dar aquí una tranca y me voy a morir. Qué fresca, qué rica. Marcos, Bonico, escúchame una cosa. ¿Cómo te ha ido la boda, pichón? Yo quiero saber cómo te ha ido la boda. Muchísimas gracias por ese super sticker. Hombre, por Dios, ya hemos roto Ay, por favor, ya hemos roto algo. Aunque sea un plato. Que voy a poner los aplausos cortos. Porque son los cortos. Estos son los cortos, son los primeros. Ay, por Dios. Muchas gracias, Bonico. A ver, ¿cómo te ha ido la boda, picha? ¿Has follado o no has follado, hijo? Venga, a ti te lo voy a contar, Orgaz. Pues sí, a mí me lo cuentas. Me mandas un privado, por el Discord y me dices, sí, ven, chao, me he puesto las patas. Y entonces yo diría, bien, ahí mi niño, metiendo huevo. Bueno, pues, claro. Estoy ahorrando. Haces bien en ahorrar, que hay que comprarse una casa e independizarse. No te vayas de tu casa nunca. Con mamá es como mejor se está, siempre y cuando tú la ayudes económicamente. Eso digo yo. ¿Qué perfume te pusiste al final en la boda? ¿Qué ropa te pusiste? Queremos datos. Lo siento no haber contado nada, pero ahora queremos datos y queremos saber si has tenido que soltar muchas mentiras en la boda porque la vieja del visillo se te puso al lado y empezó a preguntarte si estabas casado, tenías novia y hacerte el tercer grado, que se llama normalmente por aquí. Así que yo necesito saber si te hicieron el tercer grado en la boda. Dice, hoy he estado viendo unos 20 vídeos, me tienes enganchado. Muchas gracias, yo sé que soy adictivo, pero igual de que soy adictivo, luego igual ya te desintoxicas y dejas de verme, que eso es lo que le ha pasado a muchísima gente. Ve con tranquilidad, con pausa, ve tranquilo, poquito a poco, poco a poco. Tú poco a poco. Lorenzo, muy buenas noches. No te atiborres de golpe porque luego deja espacio. Mañana... Madre mía, si me tengo que poner a editar el vídeo de mañana. No tengo vídeo para mañana. Ay. No tengo vídeo para mañana. Tengo que editar, Dios mío, no. Muchas gracias, Luisón. ¡Viva México! Me cago en todo. ¡Viva México, cabrones! Así que, es que eso se dice así, que me lo enseñaron a mí. Y muchas gracias, Agustín. Más gracioso el Agustín Pastor y el Luisón y el Marcos. Venga, 2 aplausos seguidos. Además, todo en riste. Venga, como hay 2 formatos de aplauso, pues allá que van. Lo siento, es lo que hay. Ay, me tengo que abrir el otro sitio porque así os doy el like por los otros 2 perfiles de los otros 2 canales. Que mañana tengo que grabar contenido beauty, además. Me parece que mañana me voy a poner a grabar solo contenido beauty, porque yo he grabado unos cuantos de perfumería. No, mañana tengo que hacer de todo. Veremos a ver. Venga, voy a abrir aquí los 2 canales y espero que salga algo que no sea no porn, porque como me haya metido en alguna página de guarrerías españolas o americanas, o vete a saber de dónde, la llevo ya. Aquí, el Orgaz está aquí en directo. Aquí. Vale, entonces las tarjeticas de mis críos para darle el like. Ya está dado en uno y en otro. Y ahora aquí me meto en Orgaz Skincare, un canal maravilloso y fantástico de cosmética masculina y femenina. Y ahora mismo publicidad, vaya, aquí, y vamos a poner aquí un like, aquí otro like. Esto lo voy a paralizar, voy a saltar la publicidad. Va a saltar publicidad. Luego YouTube me dice, estás viendo publicidad y no puedes ver publicidad de tu canal. Y yo, bueno, vale. A ver, veamos esto de aquí y así. Perfecto. Vale, pues entonces aquí estoy. Voy a retomar el canal. Guay, muy bien. Y os leo. Y si me voy al dashboard de YouTube, no, de OBS mejor, porque si no, no leo nada, porque el de YouTube se ve enano.
Hola Fernando, buenas noches. Dice, pues bueno, hubo una metedura de pata por parte de alguien, como suele pasar, y hubieron momentos para todo. Pero bueno, al final divertido. Pues bueno, al final mucha preparación para un rato. Sí, eso suele pasar. Eso suele pasar. Pues me vestí con un pantalón y un polo de punto. Ay, qué fresquito que fue el Marcos. Anda que no hace calor ni nada. Ah, por cierto, hoy he estado hablando con Bofifa. Que sepáis que está bien, que las inundaciones no han afectado a Tokio. Que allí dice que ha hecho un calor de que te mueres y que no soporta el calor. Pero que está vivo, que no ha tenido que salir flotando por ningún sitio. Porque en Tokio no hay problema. Así que está sano, salvo y no le pasa nada, ¿eh? Lo digo para que alguien, que si alguien de aquí conoce a Bofifa o a alguien de los que están ahí escondidos y que no salgan el morro, que serán la mayoría youtubers, que sepan que está bien, que no ha salido nadando, ni buceando, ni desprendimiento, ni nada, que está en Tokio, pasando más calor que un tonto, ahí sudando más que un caballo. Los caballos sudan por la piel, como nosotros, no los perros que calean. Mm, y la Oxagen me puse, fue un día de nervios, no para elegir perfumes, era de para arriba para abajo. Hombre, claro, a correr, había que corretearlo todo. Marcos, aparte se suda. eh, Sí, estás tú. ¡Ay, no os he puesto los aplausos! No os he puesto los aplausos, los dos aplausos, porque me he puesto a daros el like en las tarjetas. Os recuerdo que hay una cosa, a toda la gente que está por aquí, que le dé a la tarjeta el like, por lo menos, que es gente que ha hecho aportaciones económicas, ya que vosotros no hacéis nada. Si los 30 dijerais de poner, aunque sea un eurito, pues algo haríamos esta noche. Mismamente. ¡Gracias, bonicos! Luisón, Marcos y Agustín Pastor. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío de mi vida. Sí, es que sabes lo que pasa, que estaba... Ahora vienen los segundos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaba... Gracias. Estaba... A ver, me he metido a grabar un primer vídeo en el estudio, pero no soportaba el calor. Y cuidado, porque esta madrugada ha llovido aquí, pero hoy ha hecho un calor que te mueres. El caso es que estaba encerrado en el estudio, he grabado el primer vídeo, que ha sido el vídeo que habéis visto hoy editado, y digo, voy a salir fuera, abro ventana, abro la puerta de la habitación y que se oxigene un poco, porque hace un calor que te mueres, porque al llover, claro, todo cerrado. Normalmente me dejo siempre la ventana un poco abierta y que corra aire, porque si no luego llego yo allí y me asfixio. El caso que me he salido, me he puesto a ver la televisión allá con la familia, y digo, Japón, lluvias, desprendimientos, muertos, ¡Bofifa! Y le he cogido y le mando un WhatsApp rápidamente. Digo, ¿qué pasa por aquí? Me dice, nada, hijo, no, aquí ni una gota, aquí un calor. Dices, tío, están los huevos del calor, no soporto. Y yo, vale, mejor. Nada, me he estado riendo un ratillo y eso, contándole mis historias, y ya, que sepáis que está bien. Por eso digo que ha sido eso, que me he puesto a mirar el telediario mientras se oxigenaba el estudio y digo, ¡oh! Me he acordado del chiquillo. Digo, no puede ser. Digo, no, por favor. Y le he cogido y le mando el WhatsApp. Todo el mundo le habrá mandado el WhatsApp. ¡Ay, nene, ¿cómo estás? Y él ya está a las narices, también estará diciendo, ay, madre mía, otro pesado que me pregunta que qué pasa, qué hora aquí. No pasa nada, hace mucho calor en Tokio. Muy buenas noches, José Antonio, ¿qué tal? Tenía que haber llevado un perfume de feromonas para poner nerviosos a la gente. Nada, tú no tienes... Si además las feromonas no funcionan, eso es mentira. Es verdad, las feromonas no funcionan nada, eso es mentira. O sea, eso lo puede sentir un animal.
Pero una persona no percibimos las feromonas. Esos son cuentos chinos. Está probado científicamente de que por el momento esto nasty de plasti. O sea que mucho rollo de feromonas y todo lo que tú quieras. Las feromonas humanas no están sintetizadas. Las que están sintetizadas se ha demostrado que no funcionan. Y las que utilizan son hormonas de animales. Las hormonas de animales los olerán los animales correspondientes, pero no un ser humano, que no nos toca nada saber cómo huele un tigre. ¿Me entendéis por dónde va? Pues ya está. Si llevan feromonas de tigre de no sé de, que eso está protegido, me lo estoy inventando, pues que solo eran los perros, los gatos, los tigres, las focas y las civetas. Pero un ser humano no. No. ¿Que no? ¿Que no estamos preparados olfativamente para esas cosas? Con que estamos sobradamente preparados para otras cosas más malignas que esas, con que tú imagínate poniendo feromonas a la gente que actúen de verdad. No quedaba nadie sano por la calle, o sea, todo el mundo iba a ser, pues eso, violines. Todo el mundo violines, ellos y ellas, porque se supone que si funcionan las feromonas a nivel masculino y femenino, estaría todo el mundo dándole y zumbando por las calles sin ningún tipo de pudor por la mañana, por la tarde y por la noche, porque los perfumes funcionarían que te mueres y todo el mundo estaría como perro en celo. O sea, eso sería terrorífico. O sea, analizar lo que estoy diciendo, que también lo estoy diciendo así medio en broma, pero lo digo muy seriamente. O sea, son gilipolleces. Cuando me puse la Cool Water, primera vez, todo el mundo me decía que bien hueles, y cuando salió la CK1 era esa leyenda urbana. Ya te lo digo yo, totalmente. Entonces, pero si es que es verdad. Vamos a ver, pensamos, Fernando, que si utilizáramos feromonas sería incontrolable. ¿Habéis visto cómo son los celos de los perros? Son unos celos salvajes. No por las perras, porque ellas no se enteran. Pero los perros es nivel modo salvaje, haciendo auténticas locuras para poder llegar a la hembra cuando está en celo, porque se desquician y se vuelven locos. O sea, tú imagínate que si eso funciona de verdad, y por muy racionales que fuéramos o fuésemos, tanto hombres como mujeres, porque supuestamente se los aplican tanto los hombres como las mujeres estos perfumes que dicen que llevan feromonas, os puedo garantizar que estaríamos por la calle, es que no quiero decir la palabra porque es que si no se va a liar, fornicando, ¿vale? Pero así tal cual, como los perretes y otros animales que tienen el celo súper agresivo. De verdad, no hay nada más agresivo que un perro en celo. Las perras entran en celo, pero es normal porque viene la menstru, todas estas cosas, se infla la vulva, todo el follón. Lo habéis visto, todo el mundo, o casi todo el mundo, entiendo que tendrá perro o gato. Los celos de los gatos son también tela marinera, porque se desquician y se ponen a maullar, que es modo salvaje. Modo salvaje, o sea, imaginaros nosotros con puñeteras feromonas funcionando. Sería una locura. O sea, perderíamos la razón. Lo digo en serio, tanto ellas como nosotros perderíamos la total razón a la hora de tener una relación normal en la calle, porque de verdad sería aquí te pillo y aquí te mato sin ningún tipo de control, Pensar lo que estoy diciendo, porque esto es muy heavy. Este rollo de tal que cual la seducción, ay, huele, ay, y son las feromonas. Mentira. Mentira. Vuelvo a repetir, pensar en los celos que tiene el mundo animal no racional, o lo que entendemos como no racional, aunque unos animales piensan más que nosotros, también tengo que decirlo, para entender al nivel al que llegaríamos si esas feromonas humanas actuasen. Y también tengo que decir, si actúan, es que estoy controlando porque como también me voy para la zona de, me voy para acá, si nos atendemos a que solamente estas feromonas, como ya dije en el vídeo explicando todo esta matraca, porque esto es una matraca y es un cuento, esto sí que es un bulo, estos son bulos totales. Esta matraca solamente funcionaría con gente heterosexual, no funcionaría en ningún caso con el mundo LGTBIQH+, más Disney. No funcionaría.
solamente funcionaría dentro del mundo heterosexual. El mundo homo se olvidaría por completo porque no actuarían. Ni para ellas, ni para ellos, ni para ellas, ni para ellos. No actuaría, solamente para heterosexuales. Hay un estudio muy largo, larguísimo, que explica todo esto. Todo esto explicadísimo de arriba abajo. Pero de arriba abajo. Con datos científicos. Que sí, que supuestamente consiguieron, no digo por qué ponerlo en duda, pero consiguieron sintetizarlo, pero es que no lo percibimos. Que olvidaros de chuflas, que no se perciben, que no lo percibimos. El ser humano ha perdido ya con el paso de los siglos, en la evolución, la capacidad de poder discernir las feromonas en vistas o con la capacidad de generar una progenie, que es realmente de lo que se trata, porque este tema no es para seducir, es para reproducirse. Cuando tenemos ese rollo de feromonas en los animales, ellos no están buscando un placer, están buscando realmente el continuar la especie, la progenie, de una forma activa. O sea, no entiendo que quieren hacerlo, ellos lo hacen para reproducirse. No sé hasta qué punto tendrán la capacidad de decir, oh, es que vamos a tener bebés. No, pero lo hacen por eso, es instinto. Esa es la palabra que me faltaba, instinto. Ese es el instinto reproductivo y uno de los motores y el eje fundamental es que ellos perciben eso. El ser humano, con el paso de los siglos y en la evolución, ya no huele una mierda. Estamos muy por debajo de poder percibir feromonas. No nos flipemos. Oye, es que en la axila y en no sé qué y en las ingles. Pues depende. Habrá gente que le ponga muy perrete el tema de las axilas y las ingles. Soren. Y... yo no lo sé, me lo estoy inventando. Le estoy dando caña al crío, que lleva un rato que no me escribe. Y... entonces, pues vaya ahí a entrar a matar. Pero que va, para nada. Para nada. Para nada. Habrá una gente que se muera de asco con ese olor, ¿sabes? O sea que ojito, cuidado, porque esto es lo que es y punto. Pro, como dirían los catalanes. Pro. Veamos. ¿Por dónde iba yo? La CK que me ha dicho el Marquitos. Yo quiero que me persigan, Javier. No, tampoco no. Que nadie te persiga, hijo mío. Que eso es un agobio, te lo digo yo, ¿eh? Ese, te da una psicosis que te mueres. Calla. No. Está bien saber que las feromonas que veo algún vídeo de Tiki Tiki de venta de perfumes árabes, sobre todo veo que preguntan y piden muchos perfumes con feromonas. Vamos a ver, pero pueden llevar feromonas, pero ¿qué feromonas llevan? ¿De lagarto, de cocodrilo, de qué? Porque humanas no son. Y si las llevan serán estas que generó además una científica que se supone que está sintetizada la feromona masculina femenina, pero que además se hizo un estudio científico, que esto está súper mirado, un estudio científico, y ahí no salió nada concluyente, pero absolutamente nada. Y atendiendo siempre a que si funcionan, que no funcionan, porque yo me baso tengo la base científica, o sea, todo lo que he leído, es que es para heterosexuales. Con gente homo no funciona. Homo o vete a saber qué más, porque estamos ya en el infinito, o sea, aquí sí que tenemos el infinito de géneros sexuales y todas estas tonterías, porque son gilipolleces. Pero que no funciona. No funciona. Está probado. Está probado y testado. Todo lo demás son chuflas. Chuflas. Que te puede encantar el olor y que además sea un olor que llame la atención, que le pueda gustar a muchísima gente. Pues perfecto. Has triunfado. Pero las feromonas, las hormonas, las feromonas no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Nada. Entrar más en el gusto personal y lo rico que huela y tu encanto personal y todo este rollo, pero nada más. Nada más.
Eh, A ver, vale, esto de aquí que decía Miguel. Oye, ¿os habéis enterado? Esta semana Loewe ha subido precios en Druni, Primor, Aromas. Han puesto precios de página oficial de Loewe. Una Waldrop o de Parfum, 100 mililitros, 120 euros. ¿Estamos locos? Sí, lo he visto. Lo he visto. Lo he visto porque he estado ya. Mañana también voy a volver a perfumería, si puedo, para estar echándole un vistazo a más de una cosita. No voy a decir lo que, pero tengo que echarle un vistazo a un par de cosillas. Y, y me he dado cuenta de que las Loewe están a 120 pavos. No sé si toda la línea. Me parece que la Paula Ibiza está más barata, no están a 120. A ver, vamos a mirarlo. Pero Paula Ibiza no está cara. Bueno, no está cara, cuidado, cuidado. Eso de que Paula Ibiza no está cara. Pero. Pero creo que están manteniendo el precio. Las Elixir sí que están a 120 pavos. Esas sí que están caras de narices. A ver, marcas. Aquí, Loewe. A ver si cargan. No, a ver, veamos. Los precios de a 50 mililitros. Por ejemplo, el Loewe Esencia, 50 mililitros salen a 74,95. La Paula salen... Es que no está. La Paula está más. Se mantiene en precio. Estoy dentro de Druni, 50 mililitros, 54,95. 100 mililitros, 115. No, 74, no. 74,95. Y luego ya entraríamos en el resto de perfumicos. Vamos a marcar los 100 mililitros para todos. Loewe Aura 97,95. Loewe Aire 84. No, en página web no está así. Pero sí que están los elixires. Que los elixires sí que están a 120 eurazos. No, estoy mirando los precios en la web y no. Pero hay que tener en cuenta también de que en tienda los precios se están barajando mucho más caros. Entre 3 y 10 euros más caros. Lo dije en el último vídeo, en el antepenúltimo vídeo. Solamente están... subidos a 120 o 130 euros, porque lo he visto a 120, lo he visto a 120. Los elixires nuevos, los 3 elixires nuevos que hayan salido, o que han salido, son los que están a 120 euros en tienda. Todo lo demás, y yo lo tengo aquí delante, no. De momento. De momento. Muchas gracias, Marcos. Aquí el corazón, y ahora aquí un like, y ahora por aquí... el otro like del otro canal, que lo sepas, chiquitín. Vale, voy a minimizar y a leer. Ahora en serio, lo que dices de los datos sobre las feromonas, me gustaría leerlo a mí. Es que me gusta leerlo todo. Pues tendría que buscártelo, pero vamos, que sepas que hay publicaciones. Lo que pasa que lo que leí estaba todo en inglés, no estaba en castellano. Esa es otra. Yo no sé si pilotas el inglés. Si hablas inglés perfectamente, te lo puedo buscar y te lo puedo lanzar. Pero todo lo que es el estudio científico sobre las feromonas, sobre los estudios que se hicieron con esta doctora, una vez que ella ya... porque además esto se vende. O sea, estas feromonas están a la venta, la gente los puede comprar. Pero las puede comprar la gente. O sea, que no os penséis que es que se pueden comprar. Se hizo un estudio... y vieron que efectivamente eso no funcionaba ni leches, eso no valía para nada. Sí, entiendo bastante inglés, perfecto. Pues entonces déjame que te lo busque con tranquilidad. A ver si esta noche, sí, esta noche cuando termine el directo me pongo a buscártelo y te pongo el enlace por el Discord. Y ya está, y asunto arreglado. Y ahora mismo lo que te voy a poner va a ser un cacho de aplauso, porque entre otras cosas tengo la boca seca de hablar, porque no sé si estáis dando cuenta, pero estoy aquí machacándome la garganta de mala manera. Oh, por Dios, segundos aplausos, que son muy bonitos, muy graciosos, muy salados. Ahí van, para ti. ¡Bonico! Me muero. Qué sed tengo. La garganta casi destrozada, Oh, Virgen Santa, por Dios. Oh, muchas gracias, resalao. Vale. Veamos, pues. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Venga, vamos a subir esos likes. A ver si llegamos a los 50. Porque aquí hay gente que no ha dado like.
Y es fundamental los likes. Y ya si hacéis como Marcos, hacéis también como Agustín, Luisón, ahí dando superchats y super sticker, me vais a alegrar un poco la noche, porque tal y como va el vídeo de hoy, Dios mío de vida, esto es muy preocupante. Bueno, lo están viendo ahora mismo exactamente. Fijaros el vídeo que se supone que debería estar top. 38 personas ahora mismo. El vídeo de hoy. Ojo. Ojo. El vídeo de hoy no lo está viendo ni el tato. Ay. Miguel Ángel Zapata, has subido todo. Pero más la SDP. ¿Por qué comprar perfumes se vuelve tan adictivo? Veamos, por favor, centrémonos un poco. Yo compro perfumes porque yo me dedico a esto. Si no, es que ni de coña. Es que ni de coña. Ni de coña. Y tal y como están los precios, menos aún. Pero yo me dedico a esto. Alguno que otro tengo que comprar. Pero es que ya tengo tantos que es que ya es demasiado. O sea, ya hace mucho tiempo, y digo mucho, mucho tiempo, que superé de largo las 1000 unidades en perfumes. Y no los vendo. Muchos los regalo. Sacar cuentas de todo el mogollón de vídeos que hay ahora y vídeos que he retirado. Y ojo, porque también muchos de esos vídeos incluyen un montonazo de botellas, porque muchas veces he sacado la review de varios y he hecho review de varios en un vídeo. 3 o 4 perfumes revisados al completo. Ese formato también está hecho aquí en este canal. En ningún otro. Se empezó aquí. Y eso también hay que contar. O sea, son más de 1000 y pico perfumes. Bueno, es que yo ya he perdido la cuenta. O sea, eso está ya en cajas y cajas y cajas. O sea, no. O sea, yo los compro por trabajo. Por otra cosa, ni hablar del peluquín. Hay que estar auténticamente loco para estar malgastando el dinero en cosas que luego no se van a gastar. Y yo estoy por gastar, Os puedo garantizar que yo estoy por gastar. No estoy consumiendo todo ese mogollón de perfumes. Poco a poco me moriré y todavía seguirán quedando perfumes, Porque es que eso ya es una aberración. Pero una cosa es hacerlo a nivel profesional porque no te queda otra. Y otra cosa es, con perdón, ser un gilipollas que se gasta el dinero en todo lo que se mueve de perfumería porque eso es un apasionado del perfume. No, tú eres un imbécil. Me vais a perdonar, es como lo siento. Una persona que compra por comprar es, pues eso, un compradora compulsivo. Me da igual si se puede considerar para escudarse en que yo es que soy coleccionista. No, eres un comprador compulsivo, que es muy distinto. Que te escudas, porque de esto se conozco yo así, y no solamente del tema de la perfumería. Es que ya te estás transformando en un puñetero enfermo. En un enfermo. Estás comprando por comprar. La tienes y no tienes ningún interés hacia lo que te has comprado. Una vez que lo tienes y lo posees, ni lo usas. Esto es como la gente que le da por comprar ropa y comprar ropa y comprar ropa y luego ni la emplea. Y están todos los ropajes ahí metidos en los armarios y en las cajas con las etiquetas de origen. Con esto pasa igual. Igual. Y hay que tener un poco de cabeza para decir stop. Stop. Porque yo conozco gente también con perfumes que no están ni abiertos. Pero ahí están en las cajas. Como ya lo posees y lo tienes, ¿sabes lo que pasa? Que vale. Si llegas y lo abres, porque te da así un poco de hype, y la ilusión de abrirlo, te lo coges, te lo echas una vez, lo cierras y allá que se queda. En la estantería decorándolo. Todo. Qué bonito queda en la decoración. Pues no. Pues no. Esto es ser un gilipollas. O una gilipollas, me da igual. Hay que decir, llega un momento que hay que decir, para. Gasta y cuando ya te lo hayas gastado, vas a por otro. Pero hay que tener un poco de cabeza. La gente que nos dedicamos a esto es normal. Es normal. Aquí no es que comemos de esto y nos dedicamos a esto. Pero es que yo soy coleccionista. Coleccionista habría que ver muy bien
Es que yo colecciono nicho. Pero vamos a ver. ¿Coleccionas nicho para qué? ¿Te los echas? Hoy sí, yo me los echo. ¿Cuántas veces te los echas? ¿Una vez al año o una vez cada 4 años? Si ya tienes tanta perfumería que es imposible ya que te pongas a echarte algo. Es que es imposible. Ponte a vender viales, tío, que es lo único que te puede quedar. Por lo menos rentabilizas algo, yo que sé. Es que esto es frenético. Y de verdad que mucha gente se escuda en el rollo del coleccionismo cuando en realidad no es coleccionismo, es compra compulsiva. Compra compulsiva. Es el afán de tenerlo, te ha generado hype y quieres tenerlo. Y ya está. Te tienes que decir un momento, decir, stop, stop. Yo tengo amigos que le he tenido que decir, tío, para un poco, solamente para un poco. Estate 2, 3 meses, 5 si hace falta, sin comprar nada. Nada. No compres más. Gasta, por favor, gasta. No compres más. Stop. Es que tiene que haber un momento que tienes que parar, ¿eh? Porque si no, entras en un círculo vicioso de que, ¡ay! ¡Ay! Y los que son caros por lo que son caros. Eso está claro. Pero, y si empiezas en la dinámica de, es que está baratico, voy a comprarlo porque es barato, es muy barato, cuesta 15 euros, cuesta 10 euros. Y al final te encuentras con toda la colección completa de perfumería de Mercadona que no vas a gastarla en tu vida. Por cierto, Mercadona tiene que sacar ya algo ya. Si llevan sin sacar perfumería, yo no sé el tiempo. Supongo que empezarán a sacar ya las My Soul y las Borealia. Porque es que están. El último lanzamiento que hicieron, pensarlo, fue el lanzamiento de las porquerías estas de las botellas pequeñas. Porque eso es una guarrada. Eso ni perfume era. Todas olían igual al final. En un momento que se acaban, todas olían igual. Entonces, por eso digo que. Qué ojito. Sigo leyendo. ¡Hombre, el negre! ¿Qué pasa, Borico? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Durmiendo en la calle, pero oliendo bien. 3 nichos al mes y para comer sopa de piedra. ¡Oh, qué rica la sopa de piedra! Bueno, comiendo arroz hervido, básicamente. Sí, comiendo arroz hervido. Comiendo arroz hervido, ¿eh? Comiendo arroz hervido. Hay gente que no sé si por los perfumes, pero en los casos más gordos de comprador compulsivo, yo conozco a un par de personicas que están o han estado, supongo que lo habrán superado, es que llevo un montonazo de tiempo que no los veo, comiendo arroz hervido porque la paga entera se les iba en comprar ropa. Y ropa cara, ¿eh? Que no eran moñerías, era ropa cara. Cuando llegaba el momento, se zumbaban prácticamente todo el sueldo comprando y se quedaban con lo justo para pagar. Yo no sé si la pagaban, ¿eh? También tengo que decirlo. La luz, el agua y la hipoteca, porque tampoco sabéis. Y luego, ay, ¿tienes algo para dejarme? ¿Y qué has hecho con el dinero, colega? Tienes un sueldazo. Porque hay gente que gana pasta y dices... se lo ha fundido en ropa. Se lo ha fundido en ropa, porque además cada 2x3, ¿y eso de dónde ha salido? Porque claro, como los conoces, los estás viendo todo casi todos los días, y esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, ¿y esto qué es? Uy, qué zapatacos de Gucci, ¿eh? Y no es coña lo que estoy diciendo. Y se quedaban para comer con comer arroz hervido, ¿eh? Que no es ninguna tontería. Y pasta. Arroz hervido y pasta. Y sin carne. Y sin carne, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que no os penséis que el arroz hervido es arroz hervido puro y duro y sin carne ni nada. O sea, arroz hervido y pasta. Es que me la como en ensalada. Le echo un chorro de aceite de girasol, ahora, antes era oliva, y un chorrito de vinagre con una especia, no sé qué lo que le echarían, y eso era lo que comían. O sea, pobre de ti como te invitasen a su casa a cenar porque te tocaba pagar la cena. Que no es coña, que no es coña. Hablando de Mercadona, los elixires ya han pasado de 14 a 7 euros. Sí, no sé si hay alguno que tiene, me parece que hay una unidad que tienen a 8 euros, un euro más caro o algo así, pero están todos súper baratos, tirados por los suelos. La gente no se los lleva, ¿eh? La gente no se los lleva.
No, porque ¿cómo te vas a llevar eso pequeño teniendo botellas de 100 mililitros a 7 euros y a 8? No te lo llevas. Ni elixir ni elixor. Ni elixir ni elixor. Te la meten doblada al principio por el hype. Pero luego después dices, anda ya. Yo de verdad no he visto nunca. Mira que voy a distintos Mercadonas. No voy solamente aquí al de mi ciudad. Voy a distintos Mercadonas. Por más que nada porque siempre hay algo que llega antes en uno que en otro. Y os puedo garantizar que las estanterías de eso están siempre llenas. No hay problema, no hay falta de stock. Siempre hay. Perdón. Siempre hay stock con los Mercadona esos, con los elixires estos. Concentraciones de parfum. Lo tengo más claro que el agua. Porque además es que no duran nada. Y eso, que eso es un disparate. Pero si le han bajado el precio a la mitad. A la mitad. Y ahí, claro, el orgazadito gilipollas, pues voy y me llevo, no sé, ¿los compré todos o no los compré? Sí, los compré todos. A 14 pavos. Venga, hombre. Anda ya. Hola, Graviel, muy buenas noches. Maya, buenas noches. Creo que las reseñas hacen a la adicción a las compras. No, por eso yo no hago reseñas. Yo digo que entro dentro del rango de la crítica de perfumería, que es a lo que me digo, perfumería cosmética, porque luego tengo también el Orgaz Skincare y hago la crítica. Yo hago crítica, es decir, pongo en balance lo bueno, lo malo, lo regulero, y luego, por eso, hay mucha gente que cuando me ve se lleva las decepciones que se lleva porque se piensan que voy a ser el típico, la gente que me acaba de descubrir, sobre todo la gente que ya me conoce de largo sabe que yo no soy así, que no voy por esas, y se piensan que van a ver aquí la continuidad de todo lo que pueden ver en otros canales cuando esto no es así, y muchos canales, efectivamente, y no es por nada porque yo aquí soy ya más viejo que Matusalén, me han copiado en los formatos, ya también hasta incluso ya se ponen más critiquitos y tal, pero que sepan que tampoco se pueden poner mucho porque si no las firmas no colaboran con ellos, así que se anden con ojo, por eso la mayoría están muy calladitos todos, porque entre otras cosas en un canal jovencito, pequeño y tal, y quieres crecer y colaborar, pues si eres excesivamente malo o eres malo del todo, te llega el castañazo y las empresas no quieren colaborar contigo, que es lo que a mí me pasa. De mí no quiere saber nada nadie, eso sí, luego me ven. Entonces, hay que tener claro que yo no pretendo vender un producto. Hoy además en un vídeo he dicho, mis vídeos últimamente, y como siga así, va a aparecer me da la sensación muchas veces, y lo digo en los vídeos, parezco un puñetero teletienda. Y yo no quiero parecer un puñetero teletienda porque yo no vendo perfumería. Yo no gano nada de ese perfume ni de los perfumes que muestro. Yo no me llevo un porcentaje absolutamente de nada cuando saco un perfume. Me lo llevo a costa de la publicidad que me pone esta plataforma en mi canal. Pero no gano nada de un agente externo. O sea, todo lo que me llevo, me lo llevo por esta plataforma. Yo me dedico a un profesional. Yo creo que me puedo considerar un profesional del sector de la perfumería y la cosmética. Entre otras cosas por conocimientos, faltaba más. Pero pongo las cosas donde las tengo que poner en su justa medida. Pero yo no quiero parecer un puñetero teletienda. O sea, es que lo siento, es que me niego. Y muchas veces, en los vídeos lo veréis, porque además en esta semana o la que viene, porque me ha rendido hoy grabar vídeo, pero mañana tengo que darme más caña todavía, lo digo, hay veces que parezco un teletienda, o sea, es que, y me niego a parecer un teletienda, yo no vendo perfumería, yo muestro la perfumería y digo mi parecer del perfume, lo mismo que podrías decir un crítico de cine, pues con respecto a Beetlejuice, por ejemplo, 2. Beetlejuice. No, aquí en España es Beetlejuice, de toda la vida. Lo mismo que Disney Plus es Disney Plus y no es Disney Plus, porque aquí Plus es latín, no es americano. Si no saben pronunciar Plus, que es latín, tienen un problema. Para mí Plus no existe, es Plus. Quieran ellos o no quieran. Eso se llama Disney Plus. Y si no, que le quiten el más. Y ya está. Uy, ¿cómo vamos a terminar aquí? Bueno, sigo leyendo. Tengo como unos 40 perfumes, dice el Negre, y hace tiempo me frené a gastar lo que tengo y ahora poco a poco. Pero es que tampoco, aprovechando tu poco, hace falta estar comprándolo todo.
están los Discovery Sets de verdad, o las unidades individuales de perfumería nicho, por ejemplo, que se pueden comprar sin ningún tipo de problema. Puedes probar el perfume y no te vas con un botellón de 100 mililitros que es con el rollo psicológico. Además, esto en marketing tiene un nombre. Si hay alguien que sepa marketing, por Dios, es que no me acuerdo de los nombres, se termina yéndome el nombre. Esto tiene un nombre en marketing. El ver que una botella de 30 te sale más cara en la proporción que una de 50 y la de 50 te sale más cara en proporción que la de 100, eso tiene un nombre en marketing que yo ahora mismo no me acuerdo. Pero debéis de saber que eso tampoco es cierto porque cada cual gasta un volumen determinado de botella. O sea, es decir, yo que uso poquísimo, uso un mogollón de perfumes a lo largo de mi existencia, sobre todo por lo que tengo, me voy a las botellas de 30 mililitros, que son las que realmente voy a rentabilizar. Y a veces ni tan siquiera rentabilizo. Pero dentro de eso tiro hacia las de 30 y si hay un formato más pequeño es el que me compro porque sé que no lo voy a gastar. Si no estaría tirando mi dinero. Quitaros el rollo ese de tiraros a por botellas de 100 mililitros, 150, sobre todo cuando no tenéis el control del gasto. Quiero decir, tenéis que ir midiendo qué botellas os salen más rentables, porque así vayáis vosotros a la puñetera tienda y veáis que efectivamente en la comparativa del precio sale una más cara que la otra. La de 100 es la que supuestamente, o la de 150 saldrá más barata en la proporción, pero es que, ¿y si tú no vas a gastar una botella, amigo mío, de 150 mililitros? Que a mí me ha pasado, ¿eh? Yo tengo botellas de 150 mililitros que no voy a gastar en la vida. En la vida. ¿Y cómo se traduce eso? Pérdida de dinero. O sea, ya no es porque seas youtuber o vayas a rentabilizar nada. Simplemente es pérdida de dinero porque eso no te lo vas a poner en la vida. Píllate unos viales. Píllate unos viales y ya está. No hay que hacer nada más. Unos vialcicos. Unos vialcicos. Y pruebas. ¿Que te mola? Ya está. Ese es el que te tienes que comprar. Los demás, pues mira, pues o lo regalas o te lo vas echando poco a poco. De todas formas son viales. ¿Qué tienes? ¿Con 1.5 mililitros o 1.1? ¿Cuántas veces te vas a echar? Pues 2-3 aplicaciones máximo, no te vas a aplicar nada más. O directamente, como es un vial pequeño, haces así, te echas en piel y luego te lo atizas todo en la ropa y el vial a tomar viento. Y ya está. Y ya está. Y así aprovechas todos los viales y el que realmente te interese, te lo compras. ¿Que no te interesa ninguno? No te compras ninguno. A ver si entendemos también de que los viales son productos que tenemos a nuestra disposición para conocer el perfume. Claro, efectivamente los viales te los tienen que regalar en las tiendas, por lo menos aquí en España, y normalmente los regalan si compras. Si compras te cogen y te regalan. O no, depende de cómo sean de agarrar las crías. Pero bueno, normalmente te lo cogen y te lo regalan los viales. Y tú pruebas. Y si no, puedes comprarlos. No los de la perfumería pop, porque eso no los regalan. Esos te los ofrecen. Pero la perfumería nicho, tú la coges, la compras y ya está. Y lo pruebas. Y hay hasta incluso miniaturas. Y no hay que hacer el loco con el dinero. No hay que hacer el loco con el dinero. Ahora solo hago la lista de los deseos para que me regalen. Y los viernes soy el tío pesado de la perfumería. Al mediodía huelo de todo y no me llevo nada. Pero si es que es verdad. Y si con estas de que hueles de todo y te llevas al final algo que realmente te guste. Claro, es que hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante esto. Así que fijaros cómo está el tema. Y la economía está fatal, ¿eh? La gente no tenemos un céntimo. No tenemos un céntimo, ¿eh? De verdad que es muy preocupante. Yo no sé ahora mismo también lo que van a hacer. Los alquileres subiendo. Normal, con razón. A ver quién es el guapo que alquila aquí en España para luego quedarse sin casa. Te la invaden y dejan de pagarte. Luego también tenemos que están construyendo y dices, pero bueno, si la gente no tiene pasta, ¿qué hacen construyendo casas a saco? Otra vez de nuevo, boom, inmobiliario, pero encima con gente que está empeñadísima. Yo no entiendo nada. Y la realidad de la calle es que no hay un céntimo, ¿eh? La gente va a comprar con lo justo. Con lo justo.
y vas por el supermercado y te ves la gente con el móvil en modo calculadora, sabiendo lo que echa en el carro con la calculadora. ¿Lo habéis visto? Porque yo... ¿Qué ha pasado aquí? El negre, hijo, ¿qué te pasa? No estás dando con el dedo, ¿eh? Tienes los dedos muy gordos, tan gordos como cierta parte de tu cuerpo. y no escribes bien el mensaje y luego lo borras. No me da tiempo a leerte. Claro, con esos pedazos de dátiles, hijo mío, a ver qué vas a escribir tú. Bueno, a ver si algún día me puedo fijar en lo que has escrito, que no me da tiempo a leerte, ya que eres el único verde que te tengo por aquí. Porque Soren está, pero está en los Patreon. A ver, ¿por dónde me he quedado? No sé por dónde voy. No sé por dónde voy. Yo creo que hasta la estética de la botella hace que... Ah, bueno, sí, esto sí, del tema de los perfumes. Rafa, me hiciste esta pregunta, ¿fuiste tú o fue otra persona? El tema de los Serhoff, yo no lo sé. Mírate el vídeo de hoy, tienes que verte el vídeo de hoy, la comparativa que hago entre el femenino y el masculino de Dior, los dos con base de agua. Uno ha funcionado muy bien y funciona fenomenal y el otro es un ascazo. En el caso de Serhoff no lo sé y la verdad es que no me interesa nada porque no voy a probar absolutamente nada de Serhoff a no ser que me mande alguien un vial y lo pueda probar. No tengo ningún tipo de interés en probar un Serhoff a base de agua. Puede funcionar o no. No lo sé, la verdad, pero no me interesa ese tipo de perfumería dentro de la perfumería nicho. No tengo el más mínimo interés. El más mínimo interés, no tengo ninguno. Ni tengo hype, ni tengo nada. Y por eso ni lo he probado, ni creo que lo pruebe. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ni lo he probado, ni creo que lo pruebe. A no ser que alguien me mande un vial para conocerlo. No tengo el más mínimo interés. El tema del agua en mi vida con los perfumes no va muy bien. No va muy bien. No tiene por qué fallar, ¿eh? No tiene por qué fallar. Vuelvo a repetir. Dior tiene la cara A y la cara B. Y Serhoff puede tener una cara A que sea un perfume que realmente tenga un rendimiento de la hostia. Yo no lo sé. Pero no voy a poner mi dinero en un producto de estos. Lo siento. Es lo que hay. Oferta caballo. A ver, me ha puesto. El negro no ha vuelto a escribir, mi chiquillo. Oferta caballo consiste en ofrecer un producto en unas determinadas condiciones especiales al comprar otro. Gracias. Vale, pues eso. Eso es lo que se produce en el sector de la perfumería, bueno, y en otras cosas, ¿no? Pero en la perfumería tenemos esa diferencia de precio que psicológicamente te afecta a la hora de la compra porque dices, ostras, es que en la proporción me sale más barata la botella de 50, ¿no? Porque sabes que la de 100, pues a lo mejor vas un poco justo de pasta y no quieres comprártela. Pero sin embargo ya tienes el rollo de que la de 30 en comparación es bastante más cara que la de 50. Y al final te compras la de 50. Estoy hablando en el caso de que efectivamente no se pueda llegar a la de 100 y vayas justo. Pero si tienes pasta y puedes optar sin ningún tipo de problema a la de 100, te compras la de 100 porque dices, mira, la diferencia de precios. No, es que con la de 100 voy a salir ganando. No, no vas a salir ganando a no ser que consumas el producto. Si consumes el producto y en un tiempo determinado, ojito, que esto también. ¡Estoy! ¡Hola, mi cipote! Si lo consumes en un tiempo determinado, estarás rentabilizando la botella. Es que hay que mirar los tiempos también de uso. O sea, no puedes prolongar tampoco el uso de un perfume más de, tengo que ser muy franco, un año. Un perfume no es para gastarlo en un año, ¿eh? Esto que estoy diciendo es muy duro, lo sé. Pero un perfume de 100 mililitros, con normalidad, usándolo a diario, te tiene que durar como mucho un mes. Un mes. Y esto lo sé yo de buena tinta porque a mí me pasa. Un perfume, 100 mililitros, un mes. Si tienes más perfumes, como vas jugando con ellos, lo que debería de ser en un mes, a lo mejor se prolonga a 8 meses. Pero realmente, una persona que consume 2 perfumes
que tenga 2 perfumes, vamos a poner 3 perfumes en colección, debería de consumirlos como mucho en 5 meses los 3. Y estoy siendo generoso. Porque una botella de 100 mililitros debería de consumirse una al mes. Una al mes y un poco más, ¿vale? Que no hay que ser tampoco más papista que el Papa. Estoy hablando de una botella de 100 mililitros para alguien que tenga un consumo alto y elevado y compre y opte a la de 100. Si alguien opta a la de 50, pasaría exactamente lo mismo, porque tu consumo de perfume no es tan alto como el de 50, pero con la de 50 tienes para un mes. Y exactamente igual con la de 30. Doy fe que esto me pasa a mí. Yo me zumbo las botellas de 30 mililitros, y hay alguna que tengo ahí muy a tope, me la zumbo en un mes la de 30 mililitros. Porque voy jugando con otros perfumes. Pero la de 100 me puedo aburrir con ella. Bueno, si es Givenchy Gentleman clásica, y otra que ha aparecido en mi vida, pero tengo que ahorrar un poco. No es que sea muy cara, pero es un poco carera. Y que tengo que comprarla además. El caso es que hay review. Viene review. No sé si saldrá esta semana. Yo creo que saldrá esta semana. El caso es que me la regaló Roberto. Roberto Bebé. El caso es que está hecha la review ya. El caso, he hecho la review de un montonazo de violes que se me han mandado. Roberto, Clemente, Cristina y Soren. Ahora mismo son las 4 personitas que me mandan cosillas y que puedo ir haciendo los... Bueno, y Wendigo, que ya me mandó también una buena tanda. Pero que son de ellos los que me están básicamente abasteciendo de perfumería desconocida para mí. El caso es que... y voy a comprar perfumes que me han mandado, lo tengo muy claro, porque hay cosas que me gustan mucho. Pero cuando gaste alguno. Si gasto, entra. Si no gasto, no entra nada. Nada. O sea, mirar los tiempos y los rendimientos, ¿eh? Para una persona que tenga un rendimiento bajo de perfume, la de 30 le debe durar un mes. Para la de 50, exactamente igual. Y para la de 100 también. Los perfumes no se hacen para ser inmortales y tenerlos pudriéndose en un armario o una estantería. Los fabricantes lo hacen para que te los pongas, los gastes y vayas a por el siguiente. Y vayas a por el siguiente. De eso se trata esto. Yo no sé, es que hay mucha gente despistada en el sector de la perfumería que no sabe de qué va el juego. Esto es una industria. La gente no hace perfumes inmortales y la gente lo que hace son perfumes para vender. Y de eso va esto. No va de otra cosa. No va de otra cosa. Quien piense que el perfume va de otra cosa está equivocado. De cabo a rabo. Hombre, Eli, bonica, ¿qué tal? Más graciosa que todas las cosas. ¿Qué te cuento? Dice que en México estamos cada vez peor. Todo por las nubes. Si es que, hija mía, pero escucha, pero es que es en todos los sitios, no es solamente México. O sea, vosotros tenéis un problema. La mayoría de los países de América hay un problema muy gordo con las tasas, el encarecimiento del producto porque son exportaciones y todo el rollo. Y es brutal. Cada uno tiene sus políticas. Pero que esto es global, ¿eh? Que todo esta monserga de... Es que los precios están todos por las nubes y da exactamente igual lo que vayas a comprar. Es que una barra de pan, si compras unos tamales, como compres lo que quieres, como es el de México, como si compras unos jalapeños, me da igual. Eso está todo por las nubes. Todo por las nubes, porque todo lo que es la materia prima sube, sube, sube y sube. ¿Y qué haces? Pues pagas, pagas y pagas. Si es que no te queda otra. Porque si no, no comes, no comes, no comes. ¿Y qué te vas a quitar de comer para comprarte un perfume? Ande que le den por saco al perfume. Yo prefiero comer, tener la barriga llena, que no estar pasando necesidades, comiendo arroz blanco, como estos gilipollas que se gastaban todo el dinero en ropitas y en zapatos. Bueno, que al final sigue siendo lo mismo. Complementos. Y luego estaban comiendo pasta, ensalada de pasta con mantequilla, que es lo más barato del universo. Eso es comida de estudiante, porque eso lo llamo yo comida de estudiante. Cuando estás en la universidad y dices, ¿a qué como? Pues comes pasta con mantequilla y comes arroz blanco. Y ya está. Como mucho, como los ajos ya no hay quien los compre. Le echas ahí ajo en polvo y una rama de laurel si te da el presupuesto.
y te engatillas el arroz blanco. Así que como para andarse con mucha monserga con el tema de la perfumería y los precios que tenemos, hija. O sea, es que esto es una barbaridad. Tiene la razón Javier, pocos mililitros y a disfrutarlos. El perfume especial, compras más mililitros, claro. Es que es eso, no se trata de otra cosa. Necesito leer a Rafa porque está abajo con el corazón y no veo qué es lo que pone. A ver si así puedo leerlo. Costa Rica es el lugar más caro de Latinoamérica y si no lo es, está cerca. Es que es una locura. Es que es una absoluta locura. O sea, y los precios subiendo y subiendo y subiendo. Ah, es que hemos abaratado el coste del precio del aceite aquí en España. Y te vas al supermercado y dices, ¿pero abaratado de qué? ¿Con respecto a qué? Y la gente, te pones a ver luego los informativos y te dicen, es que la inflación está contenida o ha bajado. Y te miran los precios y dices, ¿pero qué me estás contando? Me estás contando una monserga. Y están olvidando algo que decimos mucho en los directos cuando hay noticias realmente jugosas, que esta semana está siendo un desastre a nivel de información, de la moda y de todo. La inflación es acumulable, se acumula. O sea, ¿qué me estás contando? Lo que baja, pero como tienes tantísimo acumulado, al final tienes lo mismo. Y me da igual que bajes el precio del aceite porque no se va a notar. Es que no se nota. Que de verdad que la gente está yendo a comprar al supermercado con el móvil en modo calculadora y van marcando lo que están comprando en sumatorio. Hasta ese punto. Que lo veo todos los días, que no es que vayan con el móvil para pasar el código de barras del Yuca, que hay gente que lo hace, ¿eh? No. Es que nos encontramos con el rollo de que hay gente que está en modo calculadora sumando lo que está metiendo en el carrito. Y no son piñas boca abajo del Mercadona, para buscar folleteo. ¿Qué otra qué tal? ¡Ojo! En el Mercadona, yo no sé si lo estáis viendo, han metido otra vez de nuevo guardias de seguridad. En el Mercadona, si habéis ido a los Mercadona, y yo como voy a varios lo piloto, hay guardias de seguridad. No sé si esto lo han hecho extensible a todos los centros, pero en el Mercadona, sobre todo en Navidades, que es más ajetreo, habían guardias de seguridad. Y los retiraron. Llevan ya semanas que han metido guardias de seguridad en el Mercadona. ¿Por qué? Pues porque la gente está llevándose cositas. Y está el guardia de seguridad pegándose voltios por todos lados, pilotando y controlando de que no piten por ahí las alarmas, porque si no te apetece el guardia de seguridad y te cachea. No, qué asco. El que había aquí hoy, no. A mí no me toca ni con un palo. Así que no sé si esto lo habréis visto, pero ojito, cuidado, porque creo que los robillos están también disparándose de mala manera, ¿eh? Los robos están poniéndose... pero estoy hablando de robos en los supermercados, ¿eh? Porque para meter de nuevo guardias... O sea, guardias... Están metiendo seguridad. Son de Proseguro, no sé qué empresa es. Llevan un uniforme marrón, por lo menos aquí. ¿Marrón o negro? No me acuerdo. Es marrón, me parece que es marrón. ¿Es marrón o negro? Bah, da igual, no me hagáis caso. Escuchadme, algo pasa con Mary, como en la película. Pues lo mismo. Os leo. Fernando dice, yo soy guardia. No, si fueses guardia no lo dirías. Los guardias se callan la boca y no lo dicen. Fernandico. Y encima con el nombre completo. ¿Eres guardia de qué? Guardia de seguridad. Entiendo. Espero que sea guardia de seguridad. Pero hago pierna. Ah, vale, guardia de seguridad. Entonces es guardia de seguridad. Menos mal que eres un guardia con los muslos bien grandes y apretados. Porque es que yo cada vez que estoy en el gimnasio, que hay guardias de seguridad por ahí que van ahí a machacarse, digo, madre mía, si hacen pierna, porque hacen pierna, pero no hacen la pierna con la intensidad necesaria.
y tienen unas piernas que parecen dos palillos. Espero que las tuyas estén macizas, torneadas y den ganas de tocarlas. Porque lo que veo yo por aquí, unos brazos así de grandes, unos antebrazos también grandes, y todo es de aquí arriba y pechote, que para darle de mamar a todo el mundo. Pero luego te ven las piernas y dices, madre mía, Virgen Santa. Pero además es que es un cántico, es terrible. O sea, es la desproporción máxima. Digo, si es que cómo se mantienen en pie, si es que es imposible con esas canillas, porque además van en pantalón corto y te quedas viendo las piernas y dices, madre mía, qué cosa más horrible. No es que sean guapos, ¿eh? No, no nos flipemos que no. Que guapos no son. No son guapos. Lo siento. No lo son. No lo sé. Perdonadme si me estáis viendo, pero no soy guapos. Tenéis mucha parte de arriba. ¿Y abajo qué? No. O sea, igual hasta la picha la tienen seca. Pues larga, pero seca. ¿Por qué? Porque no hacen pierna. Coño. Bueno, vamos a dejar el tema que estamos poniendo excesivamente sexosos. La culpa la tiene Fernando, que guardia. Y seguramente trabaja en el Mercadona. No han mandado para allá destinado. Espero que no sea guardia de obra, que te mandan ahí un descampado en el coche de empresa, ahí solo, que dices tú, madre mía, que pase el turno, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Y sobre todo en las obras, que te llega ahí un grupo de kinkis o cualquier cosa, vamos a robar los sanitarios y no los llevamos, ya sabes tú de lo que estoy hablando. Y tú ahí solo, sin compañero ni nada, ahí hablando por el walkie, que yo sé el rollo de que va, que yo sé el rollo que va. Yo no he sido guardia, pero he estado vinculado con el segmento guardístico. No afectivamente, no, profesionalmente. Entonces, es que yo en mi vida he hecho de todo. He hecho de todo. El caso es que, bueno, de casi todo, tampoco hay que fliparse. Entonces, pues ahí se pasan muy putas, Cuando estás solo haciendo una guardia en una obra o en un descampado porque entran a robar o yo qué sé, lo que sea, me da exactamente igual, se pasan putas. Y además entras muy en paranoia porque es que estás ya diciendo que me den por donde quieran. O sea, ya está. Ya está. Y eso, ojito, cuidado, si llevas pistola, si llevas la fusca, si llevas pipa, perfecto, pues bueno. Pero fusca y paranoia no van muy bien. Como seas de los que van con la porrica, pues hijo mío, aprende Kung Fu, ¿sabes? Porque no te queda otra. O aprender a recibir los guantazos cuando te den un castañazo en la cabeza, ¿sabes? O sea que pasar una guardia en un descampado, que esto lo he visto yo, que esto lo he visto yo mucho, te cagas. Porque por muy machotes que sean y tengan mucha parte de arriba, lo estás pasando mal, Lo estás pasando mal. Porque además, luego te llega el compañero, haces el cambio de relevo y te dice, pues mira, esta noche me ha tocado a mí. He tenido la verbena, lía. Y tú ya haces el cambio y estás preocupaete. Y da igual que tengas el walkie o el móvil. No pasará. Bueno, el walkie. El walkie. Sé de lo que va el tema. Sé muy bien de lo que va el tema. Vale, pues... Esto es para hablarlo largo y tendido, Fernando. En urbanización y solico. Es que yo la experiencia la tengo en urbanización. A ver, voy a hablar. Atención, tomar. Yo he estado de jefezucho de mantenimiento en una constructora súper importante especializada en la creación de campos de golf, ¿vale? Y no es que tuviese un vínculo directo con el tema de seguridad, pero a mi seguridad me llamaba, porque yo luego sí que derivaba a la gente que tenía trabajando para mí, derivaba o iba yo, dependiendo de la gravedad de la cosa. Y muchas veces de madrugada me ha llamado el pobre guardia diciendo, hay una emergencia aquí, ¿qué hago? Y yo, tranquilo, antes de darle el follo, porque yo también soy gilipollas. Muchas veces iba yo en lugar de mandar a otro. Digo, no te preocupes, voy yo para allá a ver qué es lo que pasa. Claro, voy para allá a la urbanización, me voy para allá al calculo del mundo
al último sitio allá, que estaba el pobre, mira lo que ha pasado aquí, que no sé qué. Y yo digo, bueno, muchacho de mi vida, ¿de verdad que estás aquí? Dice, no me puedo mover de aquí, porque es donde tengo el punto. Y yo, digo, telita marinera donde te han mandado. Telita marinera donde te han mandado. O sea, por eso digo que sé de lo que va el rollo y mucha relación con muchos guardias de seguridad y mucha guardia de seguridad. Normalmente las guardias las dejaban en los puestos de control, pero los pringaos eran los tíos, ¿vale? Y eran los que se mamaban estar por ahí a tomar por culo en el coche, a oscuras, pero a oscuras, que eso daba pánico. Sobre todo controlando las zonas donde se quedaba todo el material de la obra, porque es ahí donde interesa ir a pegar el palo, porque te llevas pues toda la maquinaria que te puedas llevar de mano, que además mucha costaba una pasta. Y te encuentras al pobretico pringao, porque también, ojo, cuidado, que no os penséis que los guardias ganan un dineral, que yo sé perfectamente lo que ganan. Ganan una mierda. Y normalmente los turnos suelen ser de 12 horas. Así que, ojito, cuidado, que no es todo de color de rosa. Si llevas la pipa, ganas un poco más de dinero. Si no, pues un poco de... Estás de pringao. Estás siempre de pringao. Vamos, sigo leyendo. Menudas historias que cuenta el Orgaz. Entre otras cosas, y voy a decir, estaba de jefe de mantenimiento, pero porque la empresa estaba también interesada en que un químico hiciese el control de todo el tema de la potabilidad de las aguas del resort, que es como se llama normalmente la cosa, ¿vale? Entonces, son cosas que yo cuento. Pero hasta ahí puedo leer porque tampoco quiero yo aquí ir dándome la barrila de nada. Pero que he trabajado de todo. He hecho de todo. Ay, hay que alimentar a la gente. No sé quién, a mis perricas. Bueno, estas están ahora. Antes no había perricas, antes había perrete. Vamos a ver, Fernando Adoro Watchmaker. Hombre, Watchmaker, que está por aquí. Hola, Bonico, que te acabo de ver, ¿Ves? Watchmaker también hace sus cosas por ahí. No voy a decir nada, me niego. La gentrificación, dice Elinor, ya te digo. Watchmaker dice, hola Fernando, compañero del inframundo. Bueno, ya lo ha dicho él, pues sí, son compañeros del inframundo, del inframundo guardístico. Ya se han conocido, ya son colegas, ya ahora se mandarán privados y todo eso. Dame tu WhatsApp, dame tu Instagram, venga, pásamelo. No, aquí no. Si lo tenéis que hacer, hacedlo por el Discord del Orgazo, cualquier sitio así un poco más discreto. No lo hagáis por aquí ni se os ocurra. Porque es público. Aquí no se puede mandar privado a ningún sitio. Bueno, pues es que ya he perdido el hilo. Nos hemos ido de un sitio a otro, pero con una velocidad. ¡Uy, madre mía! Madre mía. El Lion de Chanel. Pues tengo que hacerlo. Tengo que hacer ese vídeo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Lo que pasa que no tengo tiempo. Lo tengo porque además es un regalo de mi hermanico que me hizo el día de mi cumpleaños. Lo llevo zumbado ya por media botella. Ojo, la botella, estoy hablando de que tengo una botella de 200 mililitros que me regaló. Y no he hecho el vídeo todavía. No he hecho el vídeo todavía. Y lo tengo desde el día 1 de marzo de este año pasado. Bueno, de este año, coño. De este año. El día 1 de marzo me la regaló y la llevo zumbadísima. Porque además me la ha hecho mucho. Entonces tengo que hacerlo antes de gastarla. No lo he hecho todavía. No lo he hecho. Y a ver si mañana me da y la hago. Entre otras cosas, a ver, la tengo zumbadísima, porque también de vez en cuando mi madre me dice, oye, ¿tienes el perfume ese de Chanel que me gusta tanto? Y entonces yo le digo, toma, hija, échate lo que te dé la gana, báñate en él. Y mi madre también lo usa. Pero vamos, que mi hermano me lo cogió, mi hermanico del alma me cogió y me dijo, toma, este regalo es para ti. Y yo, ay, gracias, qué bonito eres. Te voy a dar un beso hermoso. Más gracioso que todas las cosas. Y sí, lo tengo que hacer, pero no lo he hecho todavía, pero eso ha sido por falta de tiempo, básicamente. Está el vídeo sin grabar. Y la botella la tengo el botellón. Tengo el botellón de 200 mililitros del Lion.
Rafa, no te entiendo. Estás conociendo el perfume. Es que no te entiendo. No te entiendo qué perfume tengo que conocer. No, no, si estás hablando de Lion lo tengo ya más que conocido, ¿eh? Porque desde marzo ya llovió un poco, ¿eh? Estamos que vamos a entrar al siguiente marzo. O sea, es que ya de aquí al siguiente marzo no queda nada. O sea, o me doy prisa, debería de grabarlo mañana, ahora que lo has dicho. Debería de grabarlo mañana. Porque lo tengo ahí, que lo tengo. Además que cuando saqué la botella está zumbadísima. Lo digo en serio, pero que no es por nada. Es porque me cogió mi hermano, me regaló el Lion y es que no he hecho el vídeo. Es que no lo he hecho. He estado echándomelo. Y ahí está el Lion. Desde el día 1 de marzo. Lo dije en un directo. Mi hermano me ha regalado un perfumico. Mi hermanico del alma me ha regalado un perfumico muy guapo, ¿eh? Lo dije, pero no dije la marca. Ahora lo cojo, digo, porque evidentemente ha pasado un montonazo de tiempo también. Y ya va siendo necesario. Y ya que Juan ha sacado el tema, lo tengo que decir. Es que me regalaron me regaló el Lion y todavía no lo he hecho. Tengo muy poca vergüenza, pero es que eso como... ¿Sabes lo que pasa? Que como es mío, para mí, un regalico, siempre lo veo y tal, digo, tengo que hacerle ese, digo, pero es que es algo para mí. No tengo ganas de hacer el vídeo y al final lo digo para mí y no hago el vídeo porque es para mí, lo siento mío y no tengo ganas de hacer el vídeo, no quiero compartirlo, que siento que no se perfume. No, pero tengo que hacerlo. Eh, Sería delito hacer el vídeo sí. Sin hacerlo. Sí, o sea, es que no, es que lo estoy gastando. Es cierto, lo estoy gastando. Y es que no he hecho el vídeo. Que ya han pasado meses, ¿eh? Desde marzo. Es que ya han pasado meses. Y no lo he hecho. Y la botella la tengo. Porque me la he hecho mucho, ¿eh? Me la he hecho muchísimo. Y vuelvo a repetir, también mi madre me ayuda también un poco porque a mi madre le gusta y me va a decir, no, no te la eches. Pues claro que se lo eche lo que le dé la gana, como si quiera abocarse la botella entera, me da igual. Pero es que es algo que como tengo para mí, no tenía ganas de compartirlo, pero ya digo, tienes la botella, nene, sácalo ya de una puñetera vez que ya está bien, ya está bien. Y sí, voy a hacerlo. Prometo hacer el vídeo del Lion mañana. Madre mía, espero acordarme. O no, que no me pille con mucho rollo, porque como mañana quiero acercarme a la perfumería, a ver si no pesco algo y como me ponga a mirar cosillas y tal y vea algo que al final lo voy a dejar, pero que sepáis que sí, que efectivamente tengo el botellón de Lion Chanel desde el día 1 de marzo, que entró en mi hogar como un regalo de mi hermanico del alma, claro. Así que por eso digo que lo siento, pero la botella es que es verdad, es de estas cosas que me mola mucho para mí, no, que es una tontería, pero es verdad. Bueno, pues nada, que sepáis que sí, pero que la tengo zumbadísima. Lo siento, me gusta mucho para invierno. Voy a dejarlo, por si no voy a hacer aquí una review y voy a hacer aquí un cacho de spoiler y no me da la gana. Lo que sea será en el vídeo cuando tenga que ser. Espero grabarlo mañana, a ver si mañana me da tiempo y digo, venga, le Lion. Pero que yo lo grabo mañana, pero no sé cuánto saldrá, ¿eh? Porque ahora mismo, por ejemplo, tengo en el canal... Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Stricker. ¿Qué estáis esperando para dar una aportación económica al Orgaz? Que tengo que comer. Ahora mismo tengo guardados, concretamente, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vídeos por editar. Tengo que hacer la edición de 9 vídeos y mañana tengo que grabar. Los miembros orgásmicos del canal ya han tenido esta semana su vídeo técnico. Bueno, han tenido 2, pero es como si fuese la de la semana que viene. Así que no voy a grabar vídeo técnico esta semana porque ya ayer publiqué vídeo técnico y Cristina no ha venido. No sé si es que le ha dado un patatús cuando ha visto el vídeo. El fin de semana que viene me pondré a grabar. El sábado o el domingo grabaré el vídeo técnico y ya para los orgásmicos. Pero ahora mismo tengo estos vídeos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y mañana es día de grabación también, porque tengo que aprovechar los fines de semana porque tengo obra enfrente de casa de mis padres. Y eso es una salvajada cuando se lían ahí con el martillo y con todo. Eso es una
una locura. Parece que están sacando petróleo de ahí. En fin, y va para largo, porque la obra va para largo. ¿Qué digo yo? Que voy a leeros a ver si habéis escrito algo. Voy a beber agua. La poca que me queda voy a beber. ¿Hay algún perfume que te hayas gastado y te haya gustado y no le hayas hecho vídeo? Le Lion. El Lion. En el Lion lo tienes, hijo. Es que lo llevo zumbadísimo y no he hecho el vídeo. O sea, es que es verdad. Es que estoy por gastar, pero no me ha dado. Es que como. Vuelvo a repetir, lo considero así como una cosita especial. Y no me ha dado por hacer la review porque prefiero echármelo yo. Pero prometo hacer el vídeo. Pero no sé si va a ser mañana o pasado. No, si lo que no grabé mañana tiene que saltar a la semana que viene, ¿eh? Esto también lo digo. Pero bueno, a ver si me acuerdo. Y lo hago. Es que tengo muchas cosas pendientes. Tengo un montonazo de vídeos que sacar y estoy dándole mucha candela. Entonces, bueno, vamos a ver. ¡Hombre negre, bonico! ¡Ole ahí! Ahí esa aportación graciosa para los gaz. ¡Ole, ole, ole, mi niño! ¡Toma ya! Muchas gracias. Muchas gracias, bonico. Muchas gracias, Salao. A ver, bueno, concretamente Rafa lo que me decía es que si había gastado algún perfume y no había hecho una reseña. Teniendo el canal, teniendo el canal, no haber hecho una reseña de un perfume, no me lo voy a inventar, ¿eh? Es que tengo yo mismamente que estar aquí dándole vueltas a la cabeza. Hombre, Felipe, ¿pero qué pasa, chiquitín? Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte, tío? O sea, pero tú llevas un huevo de tiempo sin asomar el morro. No sé, tendría que pensarlo, pero sí, teniendo canal ha habido perfumes que he consumido. Y no he sacado de perfumería pop, no tanto de nicho, porque el nicho entró en mi vida un poco a posteriori. No fue de coger y decir, no, he tenido siempre perfumería nicho, pero los que tengo ya han salido. De perfumería pop sí que he tenido perfumes que al final no he hecho la reseña, he tenido perfumes. Lo que pasa es que tendría que pensarlo porque concretamente ahora mismo así a bote pronto sería alguno que ya está más que descatalogado, seguro. Mira, el Mas de Cartier, por ejemplo, que lo dije el otro día, el Mas de Cartier todavía me quedaba un poco, así de sencillo que lo digo. El Mas de Cartier, por ejemplo, me quedaba un poco, pero nunca hice la reseña de él. Y yo ya tenía el canal abierto, pero me lo zumbé, no pensé, porque quedaba poquísimo, no pensé en hacer el vídeo y me lo zumbé. A ver, también Terre d'Hermès, la Terre d'Hermès, me zumbé la... ¡Ay, claro! Claro, la V de Valentino. Ya está. V de Valentino. Fantástico perfumaco. La V de Valentino, la Very. V, porque se veía la V al bote pronto. La Very de Valentino. ¡Qué maravilla! Descatalogada. No está por ningún sitio. Era de lo mejor. Era que cuando Valentino no estaba todavía con L'Oreal, me parece, porque además fue lo que sucedió. Valentino cambió de licencia, pasó a L'Oreal. ¿Valentino? Sí, no, pasó a Puig. Era Puig. No sé con quién estaba antes. La Very, no sé quién la fabricaba. Eso seguramente alguien por ahí, algún bicho, me lo puede decir. La Very de Valentino pertenece a una producción anterior a las Puig. Entonces, se dio que y hubo un cambio de licencia hacia Puig y Puig decidió no producir más la Very. Y a mí me partió el alma. Sí, la Very.
La Very. La Very la tenía y no hice la reseña. Me lo zumbé. Ese sí que lo puedo decir. Me zumbé la Very y no hice la reseña de la Very. Sí, con 2 cuchons. Uy, qué catalán me he vuelto yo últimamente, por Dios. Va a venir el Puigdemont y me va a contratar. Madre mía. No, que se me va la cabeza. Chris estará acordándose de ti cada vez que escuche la frase de un famoso cocinero diciendo rico, rico. Ya te lo digo yo. Tiene que estar ahora mismo. Chris ha entrado en pánico. Por culpa de las fototoxinas. Chris está en pánico por culpa de las fototoxinas. Y a ti te da igual, y exactamente igual que a mí. Si de algo hay que morirse. Pero si se pueden evitar, mejor que mejor. Pero las fototoxinas están muy presentes en nuestras vidas. Todos, esto es una ley de vida. Debéis de saber que las fototoxinas están con nosotros mismamente todos los días. Hay que convivir con ellas. Y pongo los aplausos también para Felipico. Muchísimas gracias por el super sticker, crío. Bueno, el negre sí te he puesto, porque además he aprovechado para beber agua, estaba medio seco. Venga, vamos con Felipe. Que me tenía abandonado el tío. Que no aparecía por el canal. No se le veía, no se le sentía. No me escribía comentarios. Muchas gracias, Felipe, te estoy echando la bronca, ¿eh? Me tenías muy solito y abandonado. Tu chica también. Hacía tiempo que no veía la foto de tu chica y de ti con el capuchón. Muchas gracias, Zagalón. A ver qué temas tenemos por aquí. Fernando dice que yo me entere, los directos son los sábados. No, los directos son cuando a mí me da la gana. No hay día fijado. Los directos van a ir mucho en el rollo de... y van en el rollo de que me apetezca. Hoy, por ejemplo, sabía que el vídeo de hoy, porque lo sabía, iba a tener un rendimiento bajísimo. Y entonces he dicho, voy a hacer un directo, porque si tengo que alimentarme de lo que me dé el vídeo ese, no tengo ni para comprar una bolsa de arroz. Entonces, claro, para comer arroz hervido. Entonces, bueno, a este punto no hemos llegado, pero bueno, igual llegamos pronto. Vamos, toquemos madera. Bueno, toquemos madera. El caso es que va a ir dependiendo. Normalmente si saco vídeo, ese día no hay directo. Lo que pasa es que hoy me apetecía hacer directo. Hoy ha sido un día, aparte del rendimiento y todo esto, toda la monserga esta que cuento, es que hoy me apetecía hacer directo. De hecho, hoy fijaros que estoy aquí súper deslenguado y ya llevamos casi 2 horas de directo y estoy aquí raca. Porque también sois unos mamones y mamoncicas, y estáis dándome cháchara, y esto es lo que da y aporta al canal. Porque también tengo que entender, y quiero que sepáis que las noticias están muy bien, pero yo sé que os gusta estar entretenidos, pasarlo bien, reíros conmigo, reíros de mí y todas esas cosas. Y la verdad es que va a depender mucho. No hay día fijo, pero siempre los intento programar con tiempo para que sea. Hoy lo he programado con tiempo. Y no sé si eran las 8, 8 y media o algo así. No sé la hora que era, no tengo ni idea, pero lo he programado con tiempo. Y le he dado difusión a redes para que se vea. Es más, estaba en el estudio grabando y he sacado un reel en el Instagram diciendo que nos vemos a las 11. Yo mismamente he hecho un reel. Después de 8 millones de años sin hacer reels, he hecho un reel hoy. Entonces, pues yo sé que las noticias están muy bien y todo lo que tú quieras, pero es que no puede ser así siempre. Porque yo sé que la gente sale corriendo y yo creo que sobre todo hay que poner una balanza el entretenimiento. Y yo soy un showman. Odiado, pero un showman. Vilipendiado, pero un showman. En fin, hay que ponerle un poco de humor a la cosa. Hoy estoy recordar cuando el español canta, o está jodido o poco le falta. Y yo os puedo garantizar que estoy jodido del todo. O sea, ahora mismo que se sepa, de los que estáis aquí, que se vea, Soren sabe que no es la mejor etapa de mi vida de momento. Y Soren lo sabe. Bueno, los orgásmicos lo saben porque lo he contado. Vale, pues Eleanor Baker dice una pregunta, lo he contado por como terapia. Una pregunta también sobre eso. ¿Hay algún perfume que al principio no te agradó mucho, pero que terminaste amando después? Es decir, ¿le diste una segunda oportunidad? Sí. Y he grabado el vídeo hoy.
He grabado el vídeo hoy. Tengo que decir que es un vial que me mandó primero Clemente en un Discovery Set que además comparte los mismos perfumes que me mandó. Creo que son los mismos. Que me mandó Roberto. Entonces, el punto está en que hoy he grabado el vídeo. Y tengo que decir que me encanta. No es que no me voy a gastar el dinero en comprarlo, ni muchísimo menos. Pero tengo que decir que me lo compraría. Me lo compraría. No me lo voy a comprar, pero me lo compraría. Y no es... Lo he utilizado concretamente 3 veces. La primera vez dije, Dios mío de mi vida. Pero dejé que pasara tiempo en la evolución del perfume y dije, oye, pues esto mola. La segunda vez dije, vamos a dejar que esto pase. Lo primero pase. Y después dije, uy, me gusta más. Y hoy he hecho la grabación, sabiendo ya lo que me sometía, porque ya estaba probado 2 veces. Es una Beast Mode. Porque es Beast Mode total. Y lo mismo, en el momento que dejo pasar, el tiempo que dejo pasar, que me tengo que callar, pues no va a ser un spoiler, no me da la gana, porque para eso me he currado yo el vídeo hoy. La cosa cambia por completo, de verdad. Y te gusta todavía más. Y le pierdes el miedo. Pero que le pierdes el miedo, ¿eh? Es muy gustosa, me encanta. Me encanta porque luego cuando pasa el tiempo tengo que decir que se vuelve algo completamente distinto a lo que parece ser en un principio. Y ahí lo dejo. Se acabó, Eleonor. No hagan más este tipo de preguntas porque al final me tiras de la lengua y al final digo y digo hasta el perfume que es y la review la hago aquí y no, tengo que comer de los vídeos como Martín. Martín, un saludo bonito. ¿Está haciendo Martín directo? No sé si está en directo el crío. A ver. Ahora me lo chivas tú. Si estás tú por aquí, Martín. Bueno, tú es que estás siempre a 2 bandas. No está en directo. No ha hecho directo hoy. Bueno, con Martín estuve hablando ayer hablé con Martín. El negre que se descojona con Mico. Cesor en rank. Doy fe. Ya lo sé yo que dais fe. Yo hoy poco participativo. Sábado noche. Bueno, ya lo sé, hijo mío. Tú con lo que tienes montado encima, pues como para tener muchos cascabeles. A mí lo tuyo sí que me da miedo, ¿eh? A mí lo tuyo... si tengo que poner en una balanza, estar en un solar allí todo perdido, ahí con los aperos y todo este rollo, con toda la maquinaria ahí, protegiendo a la maquinaria, guardando la maquinaria, o estar donde tú estás con un par de pelotas. No sé yo quién se lo llevaba por delante, porque a ti te puede saltar una chispa en 0, en el otro sitio más o menos estás de los nervios, pero estás. Pero tú estás en una situación bastante delicada. Todos los días. Así que... un aplauso para ti, porque me sale a mí los cojones, ¿eh? Y un aplauso para todos los guardias de seguridad con muslo gordo. Las patas finas no. Vale, ahí que os va. Para mis guardias de seguridad. Con 2 cuyons. Catalán que me he vuelto yo. Muchas gracias. Esto es homenaje también a Soren, que es catalán. Mi catalancico pequeño. Mi chinico. Muchísimas gracias. Que nos dais protección. Y masculinidad. Bueno, algunos no tanto. Hay de todo como en botica siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Esto es para vosotros, para los guardias. Para los guardias. ¡Ole, los guardias! Y las guardias, pobreticas mías también. Lo que pasa es que ellas normalmente están en un sitio más cómodo siempre. ¿Por qué? No lo sé. Pero ellas siempre están un poco más cómodas. Vale, pues para mi Fernando, para Watchmaker y alguien más que estará por ahí, que también será guardia y está gallaete, ¿eh? O me está escuchando. Me está escuchando desde la radio. Allí, en un solar. Perdido en una obra. Bueno, una obra o una finca con toros o vaques, que también hay, cuidado. O vigilando los cultivos para que nadie que no le gusta el jamón se pueda llevar lo que no se tiene que llevar para luego ser vendido en los mercadillos, que esto también pasa mucho. Y hay guardias en los campos y en los invernaderos, y ahí también da mucho cague estar. Porque a estas gentes normalmente les gusta más un cuchillo que un tonto. Me callo ya la boca porque si no va a salir mi vena heavy metal,
Y Roberto sabe más o menos por dónde suspiro. Aunque yo suspiro más por Begoña, que no por RV. Yo suspiro por la zona de Begoña. Tengo que irme a la zona de Begoña. Pero a mí RV me pegué una risota ayer. No sé lo que dijo. Me dijo un disparate. Que me pegué unas risas con RV ayer. Que dije, pero esto es verdad. Me descojonaba. Además el tío le salió así. Y yo dije, no puede ser cierto. Me pegué una risa, pero no me acuerdo lo que era. Luego igual haciendo memoria me acuerdo. Pero me pegué un descojone con el RV que dije, madre mía. Pero yo soy más de Begoña. No de Begoña la mujer del Sánchez, no. Begoña Gerpe. Muy bonita, muy graciosa, muy salada. Y con dos muy buenas razones para verla. Aparte de un coco muy bien amueblado y abogada. Te puede dar protección. Logística. Yo me quedo con mis abogados que son catalanes, de Tarragona. Faltaba más. Hombre, por supuesto. Tarraco y 2C. Me parece que son las siglas. C2I. C2I. C2I Tarraco. Mira, voy a buscar la dirección web y la voy a poner y todo. Hoy estoy yo así muy... A ver, ¿dónde están mis Tarraco? Tarraco. Son mis abogados de verdad, Me han llevado casicos y... Bueno. Ni os cuento. Las peripecias del Orgaz. Tarraco es C2I. C2I. Si mal no recuerdo, C2I. Sí, lo he puesto bien. Aquí están. Y si necesitáis también vigilancia, pues oye, podéis mandar un currículum. Vosotros podéis decir, te mando este currículum y vengo de parte del Orgaz. Porque esta gente, aparte, acepto, de ser un bufete de abogados que te cagas, tienen también consultoría de seguridad. No solamente ciberseguridad, sino que además, pues... hacen contigo, vamos, tienen guardaespaldas. Eso es lo que quería decir. Que me he liado. Tienen servicio de guardaespaldas. Venga, os copio el enlace también. Copio el enlace y lo dejo aquí. Pegaete. Estos son los abogados del Orgaz. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, que lo haga a través de ellos, porque yo no quiero saber nada de problemas. Abogados, no es coña, son ellos, abogados... y me han sacado de entuertos con gente muy importante y empresas importantes, y ellos han estado ahí para mí y me han dado seguridad emocional y de todo, porque son muy buenos profesionales. Abogado del Orgaz, y lo digo en serio, ojito. Soren creo que le he contado algo de vez en cuando. No sé si le he contado algo a Soren. Ahí está. Es más, voy a ponerlo como comentario fijado. Me da la gana. Porque ya lo de los otros, ¿qué más da? Pero esta gente hace mucho por mí. Porque ya te digo yo. Y reemplazar el mensaje fijado. Quien quiera abogados profesionales. Además dan cobertura nacional, e internacional. Podéis echarle mano. Tienen también tiki tiki. Actualmente, a ver, vamos a ver. Esto que os lea. Valentino lo elaboraba Procter & Gamble. Pues ahí fue la cagada. La pena es que Begoña no tiene candidatura. No tiene candidatura, pero tiene tiene simpatía por determinado grupo electoral, partido político, y ahí es donde más o menos me puedes ver a mí. Pero a mí RV me cae muy bien, tengo que decirlo, me pego unas palizas a reírme, a mí me gusta, me lo paso bien viéndolo, me entretiene y aprendo cosas. No en balde es historiador. Y está preparando el doctorado en Valencia. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando del control del Orgaz? Está preparándose el doctorado en Valencia y escribe un montonazo de libros. Yo no sé dónde saca tiempo, pero yo quisiera terminar ya el mío, que me quedan 10 cochinas páginas y no veo manera, porque estoy aquí todo el día dándole a los vídeos y no paro. En fin, pues Procter & Gamble lo hizo muy bien porque el Berry es una puñetera joya. Así que luego te lo encuentras en el eBay, vete a saber qué precio. Déjate de historia, madre mía. Y luego pues ya cogieron a Puig. Actualmente L'Oreal, L'Oreal sí lo sé, L'Oreal sí, claro, porque además Valentino en el momento que terminó con Puig se fue con L'Oreal. Se los dejó, dije, no, hasta luego Mari Carmen, no estamos vendiendo una mierda contigo. No me voy a quedar contigo para no vender una mierda. Así que ellos sí que terminaron la licencia
Ellos terminaron licencia, pero es que Prada se los dejó. Es que Prada dijeron, tú no has llegado aquí a lo que había en el reloj firmado con los datos y con todo esto, ¿eh? Fecha, hora y todo. No has llegado a objetivos. Luego se comprobó que no era cierto del todo. Y que se los dejaron por toda la patilla, y así que luego a L'Oréal le costó el pastizal que le costó, porque compraron la producción completa de todos los puts, para no dejar desasistida a la empresa mientras que ellos elaboraban. Lo bueno que tuvieron que también se quedaron con toda la formulación de los perfumes, que que lo compraron todo. O sea, nos quedamos la licencia, pero Puig ya entraron en conversaciones con ellos, evidentemente. Te pagamos las formulaciones que tengas y nos quedamos con las formulaciones, Ojito, porque ahí lo que se vino fue muy gordo, Comprada fue lo más grande. Y lo de L'Oréal me dio mucha pena porque la Berry era espectacular. Era un producto espectacular. Pero ahí está. Tiene ironía, coherencia y parece un hombre de honor. A veces parece que está un poco volaete, pero a mí me cae muy bien, A veces es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahí sí que entraríamos en que se encorajina, es muy orgaz. Es que me gusta porque es muy orgaz. Yo me siento reflejado en él. Porque cuando se nos va la pinza y empezamos a tirar por la boca lo más grande. Y a él le pasa lo mismo que a mí. No tenemos filtro. No tenemos filtro. No hay filtro. Y cuando no hay filtro, pues hay un problema. Un problema de aquí, un problema de allá, pero hay un problema. Y yo me parto mucho porque es verdad. Cuando se pone enervado, el RV se pone enervado a todo el mundo diciendo ¿quién es RV? Pues es Roberto Vaquero. Ir a su canal y os suscribís. Ya está. Y al de Begoña Gerpe también. ¿Qué pasa? Ya lo he dicho. Hala. Entonces, pues... Eso. Que me cae... Es un tío que me cae bien. Cuando se pone enervado es cuando lo da todo y cuando a mí me hace más gracia. Yo lo necesito ver enervado. Que le toquen los cuyons. Cuando le tocan los cojones, ahí es cuando yo me parto. Me gusta, me gusta mucho. Como comunicador. Además, el tío tiene la cabeza muy bien amueblada, sabe lo que dice. A ver, esto lo voy a quitar, que es lo que he puesto yo para poder ver el enlace de mis abogados y poneroslo ahí por si alguien tiene alguna. Escucharme, que no sé gilipollas. Si alguien necesita abogados, que yo no me llevo un céntimo, a mí nadie me paga nada, todo lo contrario. Decir que veis de mi parte, venimos de parte del Orgaz, decirlo, no sé gilipollas, no sé gilipollas, y si vais a ellos, decir que veis de mi parte, ¿vale? Que seguramente os tratarán con más cariño y amor. También digo yo que se tiran un poco al rollo, ya que vais de parte del Orgaz, que se note algo. Os dejo el comentario fijado ahí arriba, o si alguien está en apuros de lo que sea, financieros, de denuncias, de divorcios, de seguridad que necesiten, guardaespaldas, que no es ninguna coña. Ofrecen servicio de guardaespaldas internacional, no es ninguna coña. Así que si hay gente de pasta en el canal callada en el fondo, que yo sé que me pueden ver, que lo sé, que llamen ahí, que te hacen un presupuesto pero rapidito. En fin, señoras y señores, que me marcho ya. Ya sabéis que tenéis ahí a Tarraco C2I, que son los abogados del Orgaz. Más de uno sabe ya que es cierto lo que estoy diciendo, que no es ninguna coña, que más de una vez se han puesto en contacto con determinada gente. Y que son la hostia. Ahí estamos. Señores míos, señoras mías, mis pichurrines y mis pichurrinas, que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por este buen rato. Mañana no hay directo, Mañana hay un pedazo de vídeo de perfumería árabe que tengo que ponerme a editar. Gracias, Soren. Que me lo ha mandado él. No, sí, este me lo ha mandado él. Sí, ya todo lo que queda me lo ha mandado él. Sí, porque el otro sí que me lo compré, pero este me lo ha mandado él. Niños, niñas, mañana perfumería árabe y nos vemos posiblemente el lunes. El lunes que la garganta a mí estará mejor porque la tengo machacada. El lunes un directico a Tutiplay. Muchísimas gracias a todos por las aportaciones económicas, muchísimas gracias por los likes, por todo el apoyo recibido, de verdad, de corazón, sin ningún tipo de monserga. Quien me conoce de verdad sabe que no me ando con tonterías.
Y, y nos vemos el lunes. Si Dios quiere, no pasa nada. A no ser que tenga yo ahí algo raro uno. Pero no. Procuraré que no haya nada. A descansar, a dormir y, y a traer niños al mundo. Que siempre será gozoso. No tan gozoso para la madre cuando salgan. Pero será gozoso el generarlos y el procrearlos. Hablando de feromonas y esas cosas, ¿no? Es sábado por la noche. Hacer lo que os dé la gana. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.